La razón por la cual yo tomo la decisión de ser presidente es precisamente porque estamos en un mierdero. Lo digo aquí, se va a tirar, ministra de Ciencias, el desarrollo de la AI si sigue con sus ideologías y no realmente con el pragmatismo que necesitamos, pero el 80 o el 90% de las iniciativas de inteligencia artificial que tengan que ver con resolver problemas no deberían tener ningún tipo de regulación. A través de procesos de innovación abierta es la posibilidad de hacer que la tecnología llegue a resolver problemas del Estado, de los ciudadanos y de las sociedades sin tener que hacer ley 80. Aumentamos el gasto, pero nunca lo bajamos. Eso es un ejemplo exitoso de Colombia. Factura electrónica son las que nos pueden ayudar a desarrollar el sector tech y de innovación en Colombia. En vez de que el radiólogo mire una parte del procedimiento, lo haga la IA y después se lo pase al radiólogo. Pues es más eficiente, más barato, eso le cuesta menos al sistema. Está previsto que si no producimos más energía, vamos a tener apagones. Yo quiero dejar a Colombia, y es la base de todo, duplicando el ingreso de todos los colombianos. Mis amigos me preguntan, Bilbao, ¿por qué te metes a hacer una locura como entrevistar candidatos presidenciales? Donde cuando entrevistas al de la derecha, los de la izquierda te van a querer matar. Y cuando entrevistas al de la izquierda, los de la derecha te van a querer matar. Pues muy sencillo, porque hay que dar ejemplo. Y lo primero que hay que hacer para dar ejemplo es conversar. Aquí estamos haciendo otra forma de dar ejemplo. Se da una situación en Colombia en la que los emprendedores y emprendedoras de alto impacto de tecnología viven en un ecosistema súper colaborativo. Nosotros nos mega ayudamos y eso no pasa ni en Argentina, ni en México, ni en Chile. Pregúntale a cualquier persona. El ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Colombia es súper colaborativo. De este lado está el Estado y en el Estado prácticamente nadie o son muy pocos los emprendedores y emprendedoras que medio se parecen a mí que colaboran con el Estado. Entonces es mi opinión que uno de los recursos más fuertes que puede tener esta nación es lograr que el ecosistema de emprendimiento de alto impacto y de tecnología trabaje con el Estado. Y lo que yo espero y aspiro es que cuando algunos emprendedores o algunas emprendedoras top vean estos crespos hablando con unos políticos, digan, ve, de pronto hay algo que hacer ahí y nos pongamos la 10 y trabajemos un poquito juntos por este país. Mauricio, un placer tenerte acá en la casa. Gracias por haber accedido a hacer este podcast. La idea es que tengamos un formato long form en el que vamos a cubrir una cantidad de temas enfocados principalmente en tecnología, pero de todas las diferentes áreas que querés tratar en tu gobierno, habiendo pues ya decidido aspirar a la presidencia. No, pues el placer es mío, Andrés. Primero, muchas gracias por invitarme a tu casa. Muy contento de estar en este podcast, sobre todo por ser quien sos, un líder de tecnología de este país, que ha sido emprendedor y que además aporta mucho al país desde muchas otras ópticas. Entonces, muy contento de verdad de estar aquí y de poder hablar del tema que más me gusta, que es tecnología. Entonces, muy feliz y muchas gracias. Súper, no. Te agradezco por esas palabras y lo primero que quería, digamos, tocar es que aquí vamos a tocar diferentes temas. Vos habiendo sido el ministro TIC, seguro le vas a meter teca a todo. Solo que me gustaría como para la audiencia que lo primero que toques es un poquito de quién sos vos, de dónde venís. Contanos quién es Mauricio Liscano. Sí, Mauricio Liscano pues es un joven colombiano. Yo ingresé a la política por accidente porque mi padre, Andrés, lo secuestró la FARC cuando yo tenía 18, 17 años. Estuvo 8 años secuestrado por las FARC. Mi hermano estuvo secuestrado por el EPL 6 meses. Entonces yo me dediqué a la liberación de los secuestrados y a raíz de ahí entré a la política. Fui representante a la Cámara, pues senador, presidente del Congreso, ministro, secretario general de la presidencia, pero fundamentalmente pues soy una persona casada con Catalina Mesa, tengo 4 hijos, soy medio caldense, medio antioqueño, nací en Medellín pero me crié en Caldas. Entonces hoy soy un colombiano que simplemente lo que quiere es aportarle a este país, que le duele Colombia y que por eso quiero ser el presidente de todos los colombianos. Me encanta, después hablamos de lo de los 4 hijos. Yo tengo 2, quiero tener 4, pero no me dejan todavía. Vamos a, ahí voy. A ver cómo hiciste, me contaré después. Me gustaría entender... Bueno, todos sabemos cómo hacemos, ¿no? No, pues sí. Pero te digo, es cómo convencer a la esposa, ¿o qué? Sí, total. Mira que volviendo al tema, pues, de quién es Mauricio,
hay una situación aquí interesante, es que yo siempre lo digo, a mí toda la gente que quiere ser presidente me parece que está loca, pues todos emprendedores también, todos estamos locos, pero viene de algún lado. Contame cuál fue esa experiencia que vos viste esta vaina y dijiste, que a este mierdero, o sea, me toca ser presidente para arreglar esto. ¿Tenés una historia de ese tipo? Sí, la razón por la cual yo tomo la decisión de ser presidente es precisamente porque estamos en un mierdero. Y en un mierdero o en una pelea provocada fundamentalmente por la división. Es decir, hay muchos candidatos presidenciales, hay muchos líderes políticos hoy en Colombia, pero todos esos líderes políticos y todos esos candidatos presidenciales están viendo solo un pedacito de Colombia o un pedacito de la película. Es decir, se están ubicando o en la derecha o se están ubicando en la izquierda y algunos se están ubicando en el centro. Es decir, los de la derecha quieren gobernar para sus amigos de la derecha, los de izquierda quieren gobernar para sus amigos de izquierda y los del centro quieren gobernar para los amigos del centro. Pero Colombia es de todos, Colombia no es de la derecha, no es de la izquierda. Entonces, al yo ver que habían tantos candidatos en una pequeña, digámoslo así, piscina, peleando entre todos, pero ninguno tratando de unir a los colombianos ni de pensar realmente en lo que le importa a los colombianos, yo digo, aquí tiene que haber una voz, una nueva generación que piense en que la unión también es una posibilidad y que no hay que gobernar para unos pocos, sino gobernar para todos y que no hay que estar en el debate político de todos los días. Eso lo dijo en alguna vez Gaitán. Una cosa es el país político y otra es el país nacional. Yo veo a los políticos que no han salido de esa frase de Gaitán, siguen en su país político, siguen haciendo discusiones que no le importan sino a los políticos y quieren llevarse por delante los verdaderos temas que le importan a los ciudadanos. Entonces confunden a la ciudadanía con temas que no son importantes para ellos. Pero el verdadero problema del ciudadano no se discute. Cómo salir a la calle y que no lo roben, cómo enfermarse, o mejor no enfermarse, pero si se enferman, Dios no lo quiera, pues vayan al hospital y lo atiendan, cómo conseguir un trabajo o cómo ser emprendedor o cómo ser empresario. Pero los temas que realmente al ciudadano le importan no los discute nadie. Estamos discutiendo que la consulta popular, que la constituyente, que Petro sí, que Petro no, que Uribe sí, que Uribe no. Sí, eso le importa, digamos, a los políticos, pero el ciudadano está viviendo otra realidad, la de que se levanta y no tiene empleo, la de que sale y lo roban, la que tiene que montarse en un Transmilenio 2 o 3 horas o en un bus o en muchas ciudades de movilidad. Entonces, ¿cómo resolver esos problemas? Es la motivación por la cual yo soy presidente, pero sobre todo, o quiero ser presidente, pero sobre todo me lancé a candidato presidencial porque estoy convencido de que un país dividido es un país fracasado y que tenemos que construir como nación un propósito común. Y fundé un movimiento que se llama colombianismo, que más que ismos, petrismo, uribismo, santismo, etcétera, es Colombia como un propósito común. Y construir ese propósito común, pues es mi proyecto de vida y ser presidente más que un fin, porque yo no quiero ser presidente como un fin en sí mismo, es un medio para lograr estos propósitos. Es que me gusta que lo plantees en términos de no un fin, sino un medio para llegar a algo. Y yo quiero traer una pregunta que es básicamente atada a una máquina del tiempo. Vos te vas al final de tu mandato y quiero que me contés cómo es la Colombia que envisionas. Pero antes de eso, creo que para darle un poquitico de credibilidad, vale mucho la pena resaltar cuáles han sido los logros que tuviste vos como ministro TIC, porque esto es algo importante como partir de, puta, listo, vos estás viendo esto en tecnología, estás viendo esto hacia adelante, pero ¿qué hiciste antes? ¿Qué lograste como ministro? ¿Y cuál es la visión que tenés para esa Colombia del 2030, pues cuando acaba el mandato? Mire, nosotros sin vanidad, yo creo que hicimos el mejor ministerio que ha tenido la historia de Colombia desde el punto de vista de las tecnologías de la información. Y los hechos lo dicen. Nos comprometimos a conectar a Colombia y conectamos 3 millones de personas, especialmente en las zonas más alejadas, en el Pacífico, en los sures del Caribe, en La Guajira, en las zonas del sur del país. Dejamos además una ruta de conectividad importante. Mira, ayer, por ejemplo, estuve en Ciudad Bolívar y entonces me salió alguien, a Canal 5, para ponerlo, digamos, con términos específicos y me dijo, yo fui a la entrevista porque era un canal. Cuando estaba en la entrevista, el señor me dijo, oiga, le queremos agradecer porque nosotros nos ganamos un proyecto de Mintic para conectar 4.500 personas pobres con ISP, es decir, con internet de fibra óptica aquí en Ciudad Bolívar. Yo lo hacía como política de fomento, pero digamos,
Esos hechos así tenemos en todo Colombia. Construimos comunidades de conectividad. Trajimos además la tecnología 5G, que hará en la historia. Cada que un colombiano mire su celular 5G, eso fue una gestión que nosotros hicimos desde el ministerio, que va a ayudar a tener mayores velocidades, traer todo el tema de robótica, etcétera. Y el segundo gran logro es que nosotros nos comprometimos a innovar y allí dejamos a Colombia en el primer puesto de transformación digital de América Latina. Y además de dejarlo en el primer puesto de transformación digital de América Latina, por un ranking que tal vez es el más serio, que es el de la OECD. La OECD es el grupo de países de mejores prácticas del mundo. Colombia hoy, si ustedes se meten, cualquiera que se meta hoy, busque OECD Transformación Digital, primeros países en América Latina, ganándole a Brasil, ganándole a Argentina, ganándole a Chile, ganándole a México, que han sido líderes de tecnología en América Latina. Nosotros hoy ocupamos el primer lugar. Dejamos el primer COMPES serio de inteligencia artificial, una política pública de 10 años para desarrollar la inteligencia artificial en Colombia con ética, con tangibles. Así dejamos todo el mapa de transformación, digamos, de toda la región, cómo transformar el agro, cómo transformar tecnológicamente hablando, es decir, cómo hacer agrotech, cómo hacer health tech, cómo hacer cualquiera de las tech, no sé, turismo tech o cualquiera de todas ellas, cómo podíamos hacer transformación digital desde las regiones. Dejamos ese mapa construido y el proyecto de inteligencia artificial. Y tercero, formamos 1 millón de colombianos. Lo hablábamos incluso alguna vez antes de este podcast. No hay un país en América Latina que haya formado tantos colombianos en habilidades digitales. Dejamos el plan para formar 1 millón en todo el gobierno, contratado con Vivencias Futuras. Hoy llevamos 700.000 colombianos formados, desde bootcamps en todas las 32 capitales del país, desde formarnos con Coursera en proyectos cortos, podemos hablar más ahora de eso, desde tener en el SENA doble titulación en los colegios en 10º y 11 para que salgan como programadores, 2 años de formación, que es una formación larga para un programador. Es decir, desde cursos cortos, largos y medianos, digamos, 700.000 formados hasta hoy. Pero yo dejé contratados 1 millón. Cuando termine el gobierno, se van a formar 1 millón de colombianos. Entonces, no podría decir 3 millones de colombianos conectados más 5G, primer puesto de transformación digital de la OECD, y 1 millón de colombianos formados. Pero además nos ganamos todos los premios que tiene América Latina en tecnología. Championship de la industria, de las telecomunicaciones, o sea, las telcos, que nos lo entregaron en México por GSMA, que es el gremio más importante de las telcos del mundo. Mejor programa de internet satelital, que lo entregó el gremio de satélites mundial, me lo entregó en Londres. Mejor gestión entregada acá por la función pública. Reconocimientos en muchos países del mundo, estuvimos reconocidos también en Dubái. Bueno, gané más de 15 premios como ministro de lo que logramos durante mi gestión. Y eso es hacia atrás. Y Sí, hacia sí, adelante, eso porque usted me preguntó hacia atrás, pero lo de atrás tiene la credibilidad hacia adelante. Claro, es que si te pones a hablar de cosas que querés hacer en tecnología y la gente no tiene contexto de unos logros importantes que hicieron desde el MINTIC, pues no tiene mucho sentido para ir hacia adelante. Pero entonces contanos, se baja a futuro, se acaba tu mandato, ¿cómo dejas a Colombia? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que lograste? Yo quiero dejar a Colombia, y es la base de todo, duplicando el ingreso de todos los colombianos. O sea, yo quiero que cuando termine mi mandato, si usted se ganaba 1, hoy se gane 2, si se ganaba 2, hoy se gane 4, es decir, tengamos un ingreso per cápita del doble del que tenemos hoy. Hoy el ingreso per cápita en promedio en Colombia está en $7,000 y nosotros anuales. Yo quisiera que cuando Colombia termine mi mandato, el promedio esté en $14,000, pero no que queden unos pocos, sino que quede en manos de todos. Es decir, que haya mayor equidad, es decir, que no solo ese recurso se quede en los que más tienen, sino también en los que menos tienen. Es decir, no quiero que hayan menos ricos, sino que hayan menos pobres. Lo segundo es que quiero dejar un país que se convierta o tenga una ruta clara como productor de tecnología. Nosotros importamos casi el 99% de la tecnología que consumimos en Colombia. Yo creo que un gran porcentaje de eso, Colombia se convierta en un productor de tecnología hacia el mundo. Ese es uno de los sueños de la Colombia que yo dejaría como presidente, pero con 3 elementos importantes. Una Colombia segura, nosotros necesitamos recuperar la seguridad en Colombia.
es decir, que la gente pueda salir a la calle, que el territorio nacional esté en manos de las fuerzas militares y no de los grupos al margen de la ley, que la gente que se enferme lo atienda en un hospital y haya buena entrega de medicamentos, es decir, una reforma o un sistema de salud operando. Y tercero, una economía sólida. Yo quisiera que Colombia, cuando yo termine, sea un país que crezca por lo menos mínimamente al 6%, 6. entre una unión entre el sector privado y el gobierno, para que cualquier colombiano que tenga un proyecto de vida lo pueda cumplir en este país. Ese es mi sueño, que la economía respalde que cualquier colombiano que tenga su proyecto de vida, sea ser trabajador, o sea ser campesino, o quiera ser el empresario más importante, o quiera ser emprendedor, o quiera dedicarse a hacer podcast, que el sueño que uno quiera hacer lo pueda cumplir en este país. Pero para eso necesitamos una economía sólida. Entonces, diría yo, un país, yo siempre lo diseño como una casita, y quiero que los que me ven en el podcast lo entiendan así. Mi casita es Colombia, pero al final es una casita también física. Un techo de la casita que es unidad más duplicar los ingresos. $14,000 per cápita en Colombia. De esa casita, 3 pilares. Una es seguridad, otra es salud y otra es una economía sólida para que usted cumpla sus sueños. Y el piso de esa casita es tecnología. Colombia como productor de tecnología para que podamos cumplir el país que soñamos. Está súper interesante y súper retador, ¿no? Porque doblar el PIB per cápita, duro. Crecimiento del 6, duro. ¿Cómo pensarías hacer eso? ¿Cómo lo hacemos? ves No, eso? no, eso lo en el cómo es que está el reto, no en el qué. Lo primero es que tenemos que volver a explorar petróleo y volvernos a tener, digamos, tener el motor de la minería y del petróleo. De fracking va. El fracking con responsabilidad, pero va. O sea, nosotros, si queremos realmente tener una economía creciendo al doble, tenemos también que tener 4 motores. Ya te voy a decir cuáles son los 4 motores. Entonces, el primero es minería e hidrocarburos. Necesitamos esos ingresos. O sea, este es un país minero, energético, y los necesitamos para poder realmente tener ese ingreso. Además, está acá, está en la tierra, está en el petróleo. Es fácil de extraer, o sea, eso no es un propósito que uno dure de 10 años para extraer un petróleo, ya está la tecnología, o sea, simplemente tener la voluntad política, aumentar la exploración, reordenar un poco todo el tema de minerales, de minería, y eso nos da un ingreso importante. Lo segundo es construcción, o sea, construir infraestructura. La construcción es un sector que mueve 37 industrias y sobre todo mueve lo más importante, que es la mano de obra no calificada. Pero hoy hemos tenido problemas con Mi Casa Ya, que es un programa que subsidia los constructores, pero además también hay que tener otros programas para tener arrendamiento con opción de compra masivo, especialmente para las personas de más bajos recursos. Hoy existe el leasing, pero es demasiado para unos sectores de la sociedad de ingresos muy altos, pero eso toca hacerlo masivo y toca producir más vivienda. Entonces yo diría que esa es la segunda política, una política de construcción. Mi Casa Ya, arrendamiento con opción de compra. Infraestructura a la lata, o sea, gasto público no focalizado en burocracia, en hojas de vida y en burocracia, sino en puentes, carreteras, ¿Pero lo harías con gasto público hospitales? ¿O lo harías trayendo plata afuera? O sea, vivienda, esto es la parte de vivienda. Vivienda tiene 2 componentes. Facilitarle a los constructores con Mi Casa Ya la construcción de vivienda pública con inversión privada. Pero también necesitamos inversión pública para construir obras de infraestructura, para tener más dinero en la economía, así crezca y se distribuya, digamos, esos recursos para poder crecer la economía al 6%. O sea, el crecimiento de la economía se produce de 2 maneras. Una, pues, de inversión privada, gasto externa e interna, y también otra de que el Estado tiene que focalizar su gasto especialmente en obra productiva. Eso expande enormemente la economía. Es una combinación de las dos. Entonces, para recapitular, la primera es minera energética, más exploración, fracking responsablemente, todos estos procesos. Segundo, recuperar la vivienda, la construcción como política pública a través de inversión privada de Mi Casa Ya y de infraestructura pública, de construcción de hospitales, carreteras, metros, etcétera, que trae recursos. Eso aumenta el nivel de la economía. El tercero es ampliar nuestra frontera agrícola. Colombia es un país agrícola por naturaleza. De hecho, hoy Colombia está creciendo al 2.1, 2.5% por terminar creciendo, basado en un sector que lo está jalonando, es la agricultura.
¿Por qué? Porque los precios del café internacional han estado muy buenos y eso ha jalonado toda la industria de la agricultura, pero también otros sectores como el del aguacate y el de los cítricos ha crecido mucho en exportaciones. Flores pues sigue siendo el mismo, digamos, en participación. Entonces, ¿cómo podemos duplicar a Colombia? Hay que crecer nuestra frontera agrícola. Colombia es un país agrícola y si le metemos tecnología, explotamos la Orinoquía, que no está explotada, no producimos nada. Zonas que hoy están en manos de los delincuentes, pues nos ponemos a producir más agricultura, arroz, maíz, sorgo, cítricos, Hay una café. oportunidad en Entonces, tropicales absurdo, ¿no? exacto, porque es que nosotros somos un país que no tiene estaciones, entonces nosotros podemos ser la dispensa mundial de la agricultura. Entonces, si duplicamos la frontera agrícola, ¿qué significa eso para que la gente lo entienda más claro? Es decir, más hectáreas cultivadas, no solo chiquitos, medianos, sino también grandes, para crecer la economía. Hoy la agricultura ha crecido más del 10%, más de doble dígito. Podemos crecer a más del 20%. Y tercero, que es el sector para duplicar, recordemos cuál fue la pregunta inicial, cómo duplicar el ingreso en 4 años. Estos son todas que se hacen rápido, no son de 20 años. Yo no estoy proponiendo cosas que duren tal, es el tema de los servicios. Colombia es un país muy, muy poderoso en servicios, especialmente en servicios de tecnología, software, producción de aplicaciones. Yo creo que allí podemos incentivar este sector, traer recursos de otras partes del mundo y poder, digamos, hacer un país productor de tecnología, productor de software y meterle tecnología a todos los temas. Eso dentro de un contexto de confianza inversionista, es decir, que la gente pueda ir a invertir tranquilamente, seguridad jurídica y con unos impuestos más bajos que incentiven parte de esos sectores. Por ejemplo, yo estaría dispuesto a que inversiones en tecnología no paguen impuestos o paguen impuestos muy bajitos, que inversiones en sectores que sean ampliamente demandantes de empleo en Colombia, por ejemplo, como los call centers, paguen menos impuestos para que traigamos más o empresas que se quieran instalar acá, pero que sean demandantes de empleo, haya una reducción de impuestos, pero a sectores que generen empleo masivo y de calidad para Colombia. Sector de la tecnología, sector de los BPOs, sector de la industria, que podemos traer nueva industria, sectores farmacéuticos de investigación que puedan hacer aquí. Esos sectores deberían pagar menos impuestos. Sectores como minería no pagar menos impuestos porque esos sectores pues no son buenos para tener ingreso, pero no son sectores que generen mano de obra, digamos, masiva Sí. y necesitamos es ir industrializando y reindustrializando a Colombia, pero no la industria de hace 40 años de chimenea ni la industria de el trabajador ahí, sino una industria de tecnología, una industria moderna, una industria que pueda competir globalmente. Mauricio, y ahí tocaste un tema, a mí me van saliendo muchas dudas, pero la primera es, tocaste como objetivo doblar la frontera agrícola, o mencionaste, como lo entiendo yo, siempre de contexto de mi ignorancia en este respecto. En Colombia, como yo lo entiendo y me puedes corregir, cualquier persona puede ser dueño de tierra. O sea, vos puedes ser extranjero, local, lo que sea, pero no puedes acumular grandes latifundios. Entonces, economía de escala, se va de culo eso como argumento. Y de hecho, ha habido compañías targeteadas por tratar de acumular tierra. En Brasil ocurre lo opuesto. Vos puedes tener, yo me acuerdo una vez que había unos amigos míos negociando 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas estaban negociando, pero solo brasileros pueden ser dueños de tierra. ¿Cómo resolves el problema? ¿Cómo le caes a duplicar la frontera agrícola cuando tenés una situación en la que ni siquiera se puede acumular tierra y ahí no hay economías de escala? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo no entré en ese detalle, pues porque estábamos hablando de la política general. Pero claro, del primer mecanismo para poder duplicar la frontera agrícola son 3 temas. El primero, hay que cambiar la cantidad de hectáreas que se puede tener por familia. Sí, la unidad básica. La unidad básica no es UIAF, sino la unidad, bueno, les dejo debiendo el nombre, pero hoy en Colombia sí, hay un límite de tenencia de tierra por persona. ¿Cómo lo violan en Colombia? Porque entonces ponen el papá, la mamá, el hijo, y lo terminan haciendo por familia. Y por eso terminan haciendo como una pero igual especie... sigue siendo chiquitica. Nadie va a acumular 5.000 hectáreas, ¿no? Sigue siendo chiquito, pero es la forma como lo violan con diferentes razones sociales, diferentes empresas. Entonces, digamos que aquí hay proyectos grandes de
de producciones, digamos, en masa. Por ejemplo, los menonitas, por ejemplo, lo que hay en el sur del país lo han logrado. Pero primera decisión, hay que cambiar la unidad de acumulación de tierras que existe en Colombia y permitir grandes proyectos de desarrollo. Pero también muchas tierras que hoy son improductivas, que ni siquiera están, por ejemplo, en ganadería, que se pueden volver en agricultura y se pueden volver productivas. Pero también hay que tener política para los chiquitos, es decir, yo no creo que sea excluyente, yo creo que se pueden hacer unidades, pues para llamarlo técnicamente, clústeres agrícolas. ¿Qué es un clúster? Donde usted puede unir el chiquito, el mediano y el grande en una sola cadena de producción. Eso realmente es lo que hay que hacer. Lo primero es abrir otras, o sea, permitir que haya más grandes, abrir fronteras en zonas donde hoy no se produce nada, el Cauca, el sur del país, la Orinoquía, por ejemplo, hay estudios muy serios de Fedesarrollo donde dicen que allí podríamos hacer lo que hace en Brasil Torregrosso, se llama Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso en Brasil. Lo que hizo Brasil en Mato Grosso, la Orinoquía puede ser, digamos, un ejemplo de Mato Grosso en Brasil. Eso lo podemos hacer allí en la Orinoquía. Y esa es mi política, es decir, cómo a través de tecnología, cambiando, digamos, un poco cambiando la ley, pero además dándole tecnología a los campesinos, nosotros podemos duplicar la frontera agrícola en Colombia. Solo con la Orinoquía produciendo, como lo hizo Mato Grosso en Brasil, lo podemos hacer. Entendido. Y hablaste, bueno, entonces ahí habría un compromiso, pues básicamente de resolver todo este meollo de cómo putas haces para lograr economías de escala. El ordenamiento de la tierra es la principal tarea para nosotros duplicar la frontera agrícola. Colombia tiene, eso se llama la ley primera, tiene un gran problema de regulación de la tierra. No se sabe quiénes son baldíos, qué no es baldío, qué son tierras. O sea, hay un gran despelote de ordenamiento territorial. Y de acumulación también. Que y no de acumulación. Economía de escala. Hay unos que se acumulan, digamos, violando la ley, otros que no acumulan. Digamos que hay que poner todo sobre la mesa y ordenar territorialmente el territorio y llegar a zonas con seguridad que hoy no llegamos y poder permitir, por ejemplo, que la Orinoquía sea la gran despensa de América Latina. ¿Y eso no te parecería como muy fácil de politizar y decir, no, aquí llegó Liscano a hacer bigagro y llegan un poco de grandotes a ser dueños de la tierra que es de todos y se acabó pues el campesino pequeño y todo este discurso de que el campo sale adelante con pequeños cultivos poco eficientes? Es que son yo te acabo de decir, es la integración. Por el clúster lo mejoras. Sí, es la integración de los pequeños, los medianos y los grandes. Que Colombia es tan grande que pueden convivir los tres. Y en la medida en que nosotros pues podamos tener productos de calidad, con semillas de calidad, con mercados de exportación, pues eso beneficia a todos. El mejor ejemplo es el café. El café hoy, por ser un producto reconocido a nivel mundial, colombiano de calidad, pues hoy no solo beneficia a los cafeteros industriales, que son la minoría, claro, beneficia también a los chiquitos. Pero en la medida en pero ¿por qué los chiquitos se benefician como los grandes? Porque primero tienes que abrir un mercado y eso se logra también entre grandes, medianos y chiquitos. Posicionas un producto, abres mercados de exportación al exterior y entonces ahí tú lo logras. Eso pues lo hicimos muy bien en Colombia y eso no lo hemos hecho en los últimos 100, 150 años en Colombia perfectamente, que es con la Federación de Cafeteros y lo que hemos hecho lograr café. Pero eso lo hemos logrado casi que con 2 productos, café y muy tangencialmente con flores. Pero cuando yo digo romper la frontera agrícola es hacerlo con otros muchos más productos, el sorgo, el maíz, el arroz, que incluso hoy lo tenemos que importar, las grandes superficies lo tienen que importar porque aquí no lo producimos. Entonces, cuando usted mira una bandeja paisa, creo que el 60% es productos que importamos. Entonces, eso lo podemos producir en Colombia. Y no solo producir en Colombia, sino alimentar el mundo. Hoy que hay un gran déficit de alimentos en el mundo. Entonces, yo sí creo que Colombia es un país agrícola. Si lo hacemos bien, nos ordenamos bien, le metemos tecnología, no le metemos ideología, le podemos ayudar a los chiquitos, a los demás, a los grandes. Ahí hay un plan retador, pero el campo es definitivamente una. Voy a hacer un switch grandote porque antes hablaste del COMPES, del Plan para Desarrollo de Inteligencia Artificial, y te lo voy a
te voy a hacer esta pregunta de la única forma que se me ocurre. ¿Cuál es tu opinión con esta vagabundería de ir a legislar AI y el poco de proyectos que están tratando de legislar AI en el Congreso? Yo creo que se están equivocando. Yo como ministro de las TIC siempre fui muy reservado o muy esquivo, o por decirlo así, muy desconfiado de tanta regulación con el tema de AI. Yo creo que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu visión en ese porque respecto? cuando usted regula tanto, la tecnología se la tira, porque la tecnología evoluciona muy rápido y entre más regulación hay menos inversión. Y entre más regulación, uno no puede regular lo que no conoce. Entonces Colombia primero tiene que aprender a hacer tecnología, después tiene que aprender a exportarla, tiene que aprender a consumirla. Entonces cuando uno conoce las cosas, las regula, pero uno no puede empezar por regular lo que no conoce. La inteligencia artificial es algo que ni siquiera el mundo hoy conoce en su totalidad. Entonces, ayúdame a entender eso. ¿Por qué Pues llegan con eso? porque los congresistas, y ahora se está equivocando después de que yo me salí nuevamente presentando un proyecto de ley, la ministra de Ciencias acosando y acosando que se va a tirar el mercado de inteligencia artificial en el país, porque es como moda. O sea, yo necesito salir en un titular de prensa, entonces la forma de salir en un titular de prensa es voy a regular la AI. Pues ni siquiera entiendo qué es la AI. Bueno, la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Yo cuando fui ministro paré todas las regulaciones y traté de unificar todo en una regulación muy básica, que era una regulación de riesgos, que no tiene nada de malo. ¿Y cuál es la regulación muy básica de riesgos? O sea, si quiere hablamos del contexto de regulación en el mundo de la inteligencia artificial. Hay 3 modelos de regulación de inteligencia artificial. No es ni mierda. No, uno que es el europeo. Que No, pues es súper restrictivo. No, por eso, que es súper restrictivo, que es regular todo. Que es por eso Europa no es el líder en inteligencia artificial. Ahí le estoy dando la respuesta de cómo ser eficientes en cometer un error. Voy a decir cagarla. Sí. ¿Cómo producir una política pública para cometer un error? Entonces, por eso Europa... Pues yo sí lo digo, para cagarla. Exacto, por eso Europa no es el líder en inteligencia artificial. Está el modelo gringo, que es un modelo de autogestión, es decir, de las empresas se regulan a sí mismas. Y después eventualmente sí, TIN. Sí, pero eso pasa mucho porque los gringos funcionan así, crecen sin regulación y cuando ya hay 4 o 5 grandes, entonces regulemos para joder a los demás. Entonces tampoco es lo que yo creo. Entonces es un modelo que creció sin regulación y que ahora que hay los Big Five, pues las Big Tech, OpenAI, Microsoft, Amazon, Google, pues entonces ahora sí regulemos porque entonces los que vienen atrás los tenemos que joder. Ese modelo es otro modelo y el otro modelo es el modelo inglés, que es un modelo a través de Sandbox. Y Sandbox, ¿qué significa? Que el sector privado propone cómo se quiere regular, pero además por sectores. Entonces dicen, vamos a poner solo, digamos, regulación en salud, porque en salud, digamos, la vida de la gente sí corre peligro si hay una inteligencia artificial que no esté regulada. O vamos a regular solo la parte militar, que la vida entonces se va a poder a través de la parte militar. Entonces, esos son los modelos que hay en el mundo. Yo traté pues, de trabajar con el Congreso, paré los proyectos de ley, no presenté ninguno, tratando de llevar a Colombia a un solo modelo, que no es el que presentó hoy la ministra de Ciencias, que creo que se equivoca y se va a tirar, y lo digo aquí, se va a tirar, ministra de Ciencias, el desarrollo de la AI si sigue con sus ideologías y no realmente con el pragmatismo que necesitamos y los resultados, que era llevarlo a un modelo de riesgos, que es un modelo de riesgos. Entonces, la AI que tenga un alto riesgo debe tener unos procedimientos y unas regulaciones. Estoy hablando de que AI, por ejemplo, militar. Si usted va a desarrollar misiles, pues usted eso tiene que tener una regulación especial. Pero la AI que tenga mediano riesgo y bajo riesgo no debe tener ninguna regulación. Es decir, si yo quiero hacer una aplicación de movilidad o quiero resolver un problema de distribución de alimentos en cualquier parte, o quiero hacer una AI para la agricultura, o quiero hacer una AI para cualquier sector, pues usted ahí no necesita ningún tipo de regulación. Solo debería ser la regulación restrictiva en determinados sectores sobre los cuales, pues usted, digamos, sí necesita regular. Entonces, digamos, AI para el sector militar, pues sí, claro, usted no puede dejar, hermano, que la FARC... Que no está regulado en Europa, ¿no? Sí. O sea, regulado en todo menos ese. O sea, usted no puede decir entonces que la FARC ahora puede crear AI como lo está haciendo hoy con drones para tirar bombas a matar a la gente. No, eso hay que regularlo. Uno mediano, digamos, el financiero. Usted va a montar aplicaciones de fintech
pues en algunas cosas usted debería proteger el ingreso del público, pues porque si va a captar recursos, pues usted debería tener algún tipo de regulación mínima para protegerlos, pero el 80 o el 90% de las iniciativas de inteligencia artificial que tengan que ver con resolver problemas no deberían tener ningún tipo de regulación. Hacia allá era que yo quería llevar la discusión en Colombia. Por supuesto, no logré pasar la ley porque prefería no tener ley a tener una peor ley. Y como habían como 10 iniciativas o 15 iniciativas parlamentarias y el acoso de la ministra de Ciencia que quiere volver la AI, no sé, un tema ahí ideológico, étnico, que nada tiene que ver con eso. Entonces yo preferí concertar, parar las cosas y tratar de abrir la discusión. Espero que ahora entiendan que es muy retador para el país y muy delicado que tengan una regulación que la cague, porque si hacen una regulación, perdónenme la expresión, que no sepan, pues se tiran toda la innovación. Hiperregulación en un sector que no conocemos. Entonces, por eso mi mensaje es, primero conozcamos las cosas, desarrollémoslas y después las regulamos. Uno no puede regular lo que no conoce. Siempre fue mi, mi política pública como ministro. Pero sí, yo nunca entendí. Además, una vez que me invitaron a un congreso que era solo de AI, lo único que dije era que por favor no regularan, que no sabíamos qué estábamos haciendo. Pero bueno, Estamos en la misma página. estamos en la misma página. Dejando a un lado el No, punto. además porque, y te lo digo, entonces Colombia regula. Sí, aquí no producimos un culo. La AI nos la trae Google, nos la trae Amazon, nos la trae Facebook, nos las traen ellos, porque ellos pues la traen a través del Internet. ¿Y quién regula el Internet? Nadie. Entonces lo que están haciendo es regulando en Colombia para que todo nos llegue desde afuera. ¿Qué va a pasar con un emprendedor? Pues si aquí no se puede, pues se va a Perú, o se va a Ecuador, o se va a Estados Unidos, o se va a Panamá, y desde allá no manda el producto hecho por los mismos colombianos, pero hecho afuera. Pero Entonces, las rentas quedan por fuera. exacto, no, la mano de obra queda por fuera, las rentas quedan por Y fuera, eventualmente el conocimiento. el ¿no? conocimiento queda por fuera, las patentes quedan por fuera, y seguimos siendo, vuelvo a mi primer parte, consumidores y no productores, que es lo que yo tanto he defendido, y es que seamos productores, no consumidores. Sí, hay mucho trabajo que hacer. Y mira que hay un tema de colaboración con el Estado que a mí siempre me ha sorprendido mucho. Muchos de mis amigos y de mis amigas emprendedores no tienen nada que ver con el Estado, no tienen ni idea de qué hacer con el Estado, pero uno de los objetivos pues, de este podcast y de las iniciativas que hacemos en Colombia Tech Week y del GovTech es que más gente se dé cuenta que hay una oportunidad muy bonita de ayudar a construir país haciendo alianzas público-privadas, trabajando con el Estado, colaborando con el Estado y trayendo el talento que tenemos nosotros y que tienen básicamente los emprendedores y emprendedoras de Colombia para ayudar a construir país, ¿no? Pero en ese respecto siempre es bien difícil el tema de la contratación, ¿no? Siempre es un mierdero, es otro horrible. Ley 80. ¿Cómo putas hace uno para innovar con la ley 80? ¿Vos cómo ves esa ley o cómo verías un camino para involucrar más tecnología, emprendedores, emprendedoras para colaborar con el Estado? Algo que yo hice como ministro y que si soy presidente lo voy a ampliar al X%, y es innovación abierta. Sí. Hay que permitir, y se puede hacer de manera transparente, voy a decir cómo lo hice yo, para que usted pueda resolver problemas de tecnología no a través de ley 80, sino a través de innovación abierta, más conocido técnicamente como hackatones. Yo, por ejemplo, iba a hacer una aplicación, hice 2 aplicaciones de turismo, una para Visit Cartagena, para aumentar, digamos, todo el tema de visitas en Cartagena de turismo, y otra para Armenia. ¿Cómo lo hicimos? Abrimos no utilizamos la ley 80 para que un contratista llegara, se ganara el 20%, entonces terminaran que tengo la capacidad económica, la experiencia, y se vuelve una cosa restrictiva, sino que sentaba innovación abierta a diferentes emprendedores y podrían trabajar en innovación abierta. ¿Eso es competitivo? Sí, porque compiten muchos. ¿Es transparente? Sí, porque no se lo entregaba a nadie. ¿Y es rápido? Sí. Entonces, a través de procesos de innovación abierta es la posibilidad de hacer que la tecnología llegue a resolver problemas del Estado, de los ciudadanos y de las sociedades, sin tener que hacer ley 80. ¿Y ahí cómo harías para que...? Porque lo que dice la ley 80 es, pues usted tiene que tener objetividad, transparencia y pluralidad de oferentes. La innovación abierta, como las hackatones, tiene pluralidad, transparencia y
y pluralidad de frentes. Primero que hay uno de los problemas que yo he visto, digamos que uno es caerle por los lados de la hackathon, como le diste la vuelta así. El otro problema que yo he identificado es que hay mucho servidor público en riesgo de ir a la cárcel si cambian o innovan rápidamente en una tecnología en la que invirtieron recientemente. Entonces, por decir algo, sale inteligencia artificial GenAI. Esa mierda no tiene 3 años. ¿Sí? Pero si querés meterle GenAI a algo, perdón, el funcionario público lo puede percibir como, o las IAs, la fiscalía, la procuraduría, no sé qué, lo puede percibir como detrimento patrimonial. Y como está escrito, pues es detrimento patrimonial, porque estás cambiando una gobernada como a los 3 años. ¿Sí me entendés? Sí, ¿Cómo le daría la vuelta a ese no, problema? hay que educar. Yo creo que tenemos que educar sobre todo a los organismos de control. Tenemos que sentarnos con ellos para que entiendan de nuevas tecnologías. Pero sobre todo hay algo que se llama Colombia Compra Eficiente, que es nuestra plataforma de compras públicas. Yo creo que adaptando Colombia Compra Eficiente bien hecha, con unas reglas de juego claras, permitiendo que haya innovación, yo creo que a través de eso podemos involucrar mucha innovación. Hoy Colombia Compra Eficiente es todo lo contrario. Es no la forma de incluir a los nuevos, sino de sacar a los otros. De sacarlos. O sea, ¿cómo funciona Colombia Compra Eficiente? Es los grandes. Entonces, ¿quiénes son los grandes? Google. ¿Quién se gana las grandes licitaciones en Colombia? Google. O las grandes empresas de tecnología. Entonces, yo sí creo que Colombia Compra Eficiente tiene que tener un capítulo de innovación para pequeños. Y no, cuando hablo pequeños, no hablo de chiquitos, hablo más de nuevos, para nuevos emprendedores y para nuevas soluciones, más que pequeños, porque vamos, todo es escalable. Entonces, yo sí creo que son 3 cosas. Innovación abierta, hackatones. Hay que educar, hay que y liderar, porque un presidente que sepa tecnología como yo, pues obviamente va a hacer soluciones de tecnología. La mayoría de por qué no, y qué pena que me salga en la segunda del tema, es la mayoría de por qué no hay soluciones de tecnología en muchas partes del gobierno, porque la gente no sabe. El funcionario público no sabe, el presidente no sabe, el ministro no sabe, entonces le da miedo. No, háganlo en papel porque por lo menos ahí yo me puedo cuidar, pero no entiende que lo puede hacer en blockchain o lo puede hacer en otras soluciones que se pueden hacer. Entonces, un presidente que sepa, obviamente va a liderar mucho el sector. Y tercero, lo que te acabo de decir, cambiar Colombia Compra Eficiente para que sea realmente una plataforma de innovación y de compra pública de soluciones tecnológicas a pequeña, mediana y gran escala y sobre todo que premie la innovación. Las soluciones públicas, las compras públicas es un mecanismo muy eficiente en cualquier país del mundo para desarrollar nuevos emprendedores y nuevas soluciones. Te pongo un ejemplo. Colombia no tenía factura electrónica. Cuando Colombia tomó la decisión de hacer factura electrónica, desarrolló alrededor de la factura electrónica, desarrolló una gran cantidad de startups, de empresas que empezaron a producir y a unirse, digamos, al ecosistema de factura electrónica. Entonces, decisiones como esas, eso es un ejemplo exitoso de Colombia. Factura electrónica son las que nos pueden ayudar a desarrollar el sector tech e innovación en Colombia. Voy a entrar, ya que estamos hablando de factura electrónica y anciliares. Yo soy inversionista en varias compañías de sector fintech y me preocupa mucho lo que estoy viendo con Breve, con las llaves, la guerra de las llaves únicas, en la que los grandotes salieron a ganarse las llaves ya mismo y todos los chiquitos después. Me preocupa los intereses que pueden tener los bancos que no han permitido Open Data, que no han permitido un sistema de instant payments tan exitoso como el de Brasil. ¿Vos tenés alguna posición frente a, sí, frente a Breve y lo que estamos viendo en instant payments y Open Data? Yo creo que el modelo de Brasil funciona muy bien porque digamos que el código o la llave es abierta y ha permitido que todo el mundo pueda usarla para poder que pues, el ecosistema fluya entre pequeños, medianos y grandes. En Colombia creo que se han equivocado, como siempre se han equivocado, en darle ese monopolio, por lo menos de entrada, pues a los grandes bancos. Cuando uno mira, eso es absurdo. Cuando uno mira lo que hicieron en Colombia, pues fue entregarle pues, a Bancolombia, a Grupo Aval, pues los únicos Vivienda. a Vivienda, los únicos que pueden hacer
pues como lo llamas vos en inglés, instant payment o digamos transferencias en línea. Cuando en el mundo eso lo que ha permitido es que mucho fintech chiquito pueda hacer parte del ecosistema. Yo creo que Breve es una buena iniciativa, pero creo que se equivocan si no permiten que haya código abierto y todo el mundo pueda ingresar fácilmente y no le pongan tantas trabas y no sean unos pocos, porque entonces si no, lo que vamos a terminar haciendo es que el Breve va a terminar siendo Sneki, porque van a terminar Es siendo, que absurdo. va a terminar siendo Sneki, entonces no estamos haciendo nada de lo que realmente se hizo en Brasil. Yo creo que en Brasil se hizo diferente y yo creo que aquí hay un error. Yo no estoy seguro si eso creo que el que lo empezó fue el Banco de la República, pero creo que el que lo reguló es la superintendencia. ¿En Es Brasil que, decís? no, aquí, Ah, acá. aquí. Aquí la idea de Breve empezó en el Banco de la República. La niña se llamaba Juanita o Juana, yo alguna vez hablé con ella y tratando de copiar el modelo de Brasil, pero creo que lo regulan mucho en la superintendencia financiera. Es que, para que nos pongamos objetivos, uno de los grandes problemas que tiene Colombia es que hay un monopolio bancario muy fuerte. O sea, aquí es Pero ¿cuál es el difícil. problema ahí para darle contexto a la audiencia, ¿no? Entonces hay un problema de monopolio bancario y eso permite que haya una cantidad de gente que no está bancarizada, un gentío, y eso permite que esta gente que no está bancarizada, que el banco no los conoce o la banca no los conoce, pues terminan siendo víctimas todo el día del gota a gota. Entonces, cuando vos tenés un sistema de instant payments o de pagos instantáneos, lo que te permite es comenzar a bancarizar a todo el mundo, pero después a eso le sumas open data o data abierta encima, y eso lo que te permite es que vos puedas, igualito como puedes portar tu número de celular, puedes portar tu data a otras instituciones, otros bancos. Entonces, la situación típica en la que un banco no te presta porque no te conoce, pues ya de repente te conoce. Y la que es todavía mejor, y es la que una fintech nueva que se especializa en tipos de productos que son para vos, ya te conoce y entonces todo el mundo te puede prestar y básicamente baja el gota a gota. Ese es Y tenemos que aumentar el crédito y eso solo se puede hacer si tenemos más bancos o más fintech o más posibilidades de acceder al crédito. El crédito en Colombia es muy, muy, muy restrictivo y es el gran problema o uno de los grandes problemas de por qué Colombia no crece Mira hacia que, adelante. mira que yo hago unas cenas en mi casa con emprendedores súper top, pues, gente muy dura, y hace no mucho, poner 3 semanas, hicimos una con emprendedores de fintech y todos eran competencia entre sí, pero todos estaban de acuerdo en que la competencia es el gota a gota. Y a mí siempre me frustra mucho porque una forma de decir que haya más bancos o que no haya tanta concentración es que los activos estén mucho menos concentrados. Y en 5 años en Brasil eso bajó como 50% la concentración de activos. Está como el 80 y como el 40, una vaina por ahí. Eh, entonces ahí hay una oportunidad brutal Romper gota a gota. Es que los pobres sí pagan. Lo que pasa es que y si no pagan. tienen opciones. La única opción que le dan es el gota a gota. eh, y ¿por qué? Pues porque los bancos tradicionales no están especializados en microcrédito, no les interesa el microcrédito, no tienen más plata para prestar, la que tienen ya la prestan a los grandes y ahí se les va el crédito. Y como no hay más bancos, entonces no hay más plata. No Y hay más como no plata, dejan sí. a nadie más y es súper restrictivo los procedimientos bancarios en Colombia, precisamente porque no quieren tener competencia, pues entonces estamos Ahora donde incluso hay un estamos. problema con usura, ¿no? Que hay bastante oposición a la usura. Pero entonces te la pregunto brevemente, ¿cuál es tu posición frente a la tasa de usura? No, la tasa de usura hay que eliminarla porque la tasa de usura lo que no permite es poder tener nuevas inversiones. Eso es difícil de explicárselo a la gente, pero la usura más alta es el gota a gota. Esa es la Claro, realidad. claro. Esto es un tema, eso es un debate, digamos, que hay que hacerle mucha pedagogía a la gente porque cuando uno habla de la tasa de usura, pues la gente cree que es que van a abusar de ellos los bancos. Es al revés. Los que están, o los pequeños, los que están abusando son los gota a gota. Entonces, un gota a gota presta el 20% diario. Entonces, imagínese donde esta gente pudiera tener acceso al crédito rápido, sería un éxito. Sería un espectáculo. Quiero hacer un poquito una transición hacia la visión que tenés del Estado. Estado grande, Estado pequeño, ¿cómo se compararía el que dejas vos comparado con el que recibirías? No, Dodge, ¿cómo han hecho los gringos? nece- ¿Algo de eso te llama la atención? nosotros necesitamos un Estado más que pequeño o grande, un Estado eficiente. Y es un Estado hasta donde sea necesario. Es decir, donde el sector privado pueda cumplir sus objetivos y pueda resolver muchos de los problemas, yo creo que el sector privado es más eficiente que el Estado. Sin embargo, el sector privado no llega a todas partes ni el sector privado presta todos los servicios.
Entonces un Estado que debe ser primero un gran regulador, esto es muy importante, en Colombia, esto lo voy a decir por primera vez en algún medio en este podcast, en Colombia falta más competencia. El Estado tiene que promover la competencia. Yo diría que en Colombia hay casi que monopolio en casi todos los sectores. Si usted mira cualquier sector de la economía, no hay más de 5 Sí, grandes oligopolio como sumo. que manejan el 80 o el 90% del mercado y el resto son chiquitos. Cualquiera, cemento, farmacéuticas, el que usted quiera, siempre usted ve bancos, cualquier sector, constructores. Entonces usted mira que los constructores son 20 y en 20 está toda la construcción del país. El Pareto, pues el 80 al 20. Entonces el Estado tiene que ser un gran promovedor de la competencia y tiene que garantizar que haya una competencia sana, especialmente haciendo regulación diferencial para los medianos y los pequeños. Eso es muy importante porque este es un Estado que ha sido rosquero. La gente también hay que decirle la verdad, es que la gente jode mucho, pero eso es un Estado donde también ha habido roscas y donde también la regulación ha estado definida para unos pocos, para beneficiar a unos. La mayoría de las riquezas de este país se han construido alrededor del Estado. A mí nunca se me olvida, por ejemplo, que yo trabajé muy poquitico tiempo en Bavaria y Bavaria, la cerveza nunca pagaba impuestos. Nunca Bueno, iba. Y apenas se vendió Bavaria, ¡tin! Y por eso. igual Entonces, era como descarado. eso es lo que te quiero decir, pero así pasan muchos sectores. Este es un país donde el Estado ha ayudado a muchos oligopolios a crecer y a hacerse ricos, porque el Estado ha sido indiferente y rosquero y ha privilegiado a quienes tienen el acceso a los poderosos para poder crear la economía. Entonces, yo como me sueño he estado realmente eh, más que independiente, sin intereses de favorecer a unos y perjudicar a otros, sino un Estado donde haya libre competencia para poder que se forme y todo el mundo pueda participar de la economía de este país, no solo unos pocos como sucede hoy. Lo segundo, un Estado eficiente, porque no en todas partes el privado puede llegar. Yo lo viví como ministro de las TIC y por eso lo puedo contar con precisión. Cuando yo iba a una zona alejada, entonces no había conectividad. Y eso que yo puse 2.500 antenas. Yo llamaba a los empresarios y les decía, venga, pero es que aquí no hay conectividad. ¿Por qué no me pone? Porque acuérdense, la conectividad es privada en Colombia, la de celular. Son empresas de telecomunicaciones, no es pública. Yo les decía, venga, ¿y por qué no pone la antena? Ah, la pongo, pero si usted me paga por ella. Porque es que yo allá con mi plata no la voy a poner. Eso se llama obligaciones de hacer. Y yo lo hacía. Pero es que con mi plata no la pongo. ¿Pero por qué no la pones? No, pues porque es que ya no vive nadie. Allá viven 500 personas dispersas. Yo no voy a hacer una inversión de antenas que me cuestan miles de millones de dólares o cientos de millones de pesos en un sistema donde la gente no tiene ni con qué comprarme el servicio, ni además me da la economía de escala para yo tener una antena para 200 personas. Entonces el privado no necesariamente siempre resuelve, ahí tiene que resolver el Estado. ¿Qué me inventé yo? Comunidades de conectividad. Juntaba a la Junta de Acción Comunal, le regalaba los equipos, conviértase usted en productor de servicio de Internet. Yo se lo subsidio, usted es empresario, pero usted me presta mejor un servicio, como lo hace un acueducto rural hoy, que una telco que no va a llegar nunca ya grande, porque que no hay economía de escala ni hay clientes. Entonces, primer premisa, un Estado que realmente la gente pueda tener competencia. Segunda premisa, un Estado que sea eficiente y que llegue donde tenga que llegar, donde ya esté resuelto el problema, que lo haga el mercado. El mercado es spot. Entonces, lo pongo en otro tema, no telco. Salud. Usted en Bogotá, o sea, aquí hay mercados spot. ¿Qué son mercados spot? Mercados donde hay competencia. Aquí en Bogotá usted, si quiere un mercado de salud, pues es competitivo. Sí, baja aquí o allá. Sí, hay miles de clínicas. Si no está la Santa Fe, pues está el Country. Si no está el O Country, está Alomia, o la el que sea. Colombia Sí. o está cualquiera. Y aquí hay competencia. Aquí podría funcionar. Aquí funciona claramente un mercado de PS y IPS perfectamente. Pero si te vas a, no sé, a La Guajira, a Nazaret, entonces en Nazaret no te va a llegar la clínica Santa Fe, ni te va a llegar el Country, ni te va a llegar un inversionista a montarte una clínica en Nazaret, en el norte de La Guajira, donde viven 300 o 3.000 indígenas pobres, que ninguno va a tener medicina prepagada, que ni siquiera el Estado tiene cómo responder, que se están muriendo. Allá no te va a llegar un privado, allá tiene que ser el Estado, el que llegue con el mejor hospital del mundo,
porque el indígena de Nazaret tiene el mismo derecho al del Parque La 93 a tener una atención de salud de calidad o de tener un internet de calidad. Entonces, yo digo que el Estado hasta donde sea necesario y el mercado hasta donde sea posible. ¿Y cómo estás pensando? Te entiendo eso, pero tenemos un déficit este año que es como del 7 más o menos. Estamos en el, sí, 7, vamos a Tiene terminar cara de 7.5 7, más o menos. 7.5, 60% de endeudamiento público. O sea, 73, hay sí. que crecer y está ¿cómo ves, cómo harías para resolver la crisis Entonces, fiscal? esto ya es economía. ¿Qué es lo que está pasando en la economía del país? Nosotros tenemos más o menos gastos del 18% del PIB y tenemos ingresos más o menos del 14% del PIB. Eso es lo que técnicamente los economistas llaman déficit primario. Acá no está hablando de la deuda. Pero para los basiquitos, yo me estoy gastando más de lo que me entra. Exacto, me estoy gastando más de lo que me entra. Quiere decir que Colombia tiene un déficit primario. No estoy hablando de la deuda todavía para que la gente me entienda, de 40 billones de pesos al año. O sea, me gasto 40 billones de pesos Pero más. ese no era el caso siempre, eso es nuevo. No, eso ha aumentado, pero antes estábamos más o menos en 25 billones, ya hemos llegado a 40. No, siempre hemos gastado más de lo que nos ingresa, pero eso es lo que se llama al final del día, sumada a la deuda, un déficit fiscal, pero digamos, se ha crecido en los últimos 3 años. Se ha crecido realmente Se creció técnicamente primero con la de la pandemia. pandemia, exacto. Se creció realmente, para que digamos la verdad, desde la pandemia. O sea, aumentamos los gastos en la pandemia, pero nunca bajaron. Pero es que ahí hay 100 pesos de contexto. Hay una pandemia, vos tenés un riesgo de una cantidad de estallidos, vos tenés un riesgo de que la sociedad comience, hay un riesgo de colapso incluso. Entonces todos los gobiernos del mundo comienzan a gastar, pero se supera la pandemia y nosotros nos seguimos gastando la misma plata. Exacto, el gran problema de nuestro déficit fiscal empezó en la pandemia. Y empezó en la pandemia porque aumentamos el gasto, pero nunca lo bajamos. De hecho, el gasto en salud siguió siendo el mismo. O sea, nosotros gastamos hoy lo mismo que en la pandemia. Cuando en la pandemia teníamos dificultades mayores en salud. Entonces, para recapitular, pues tenemos 40 billones de pesos que nos gastamos más de lo que nos gastan cada año. Eso implica que esos 40 billones, ¿cómo los reemplazamos? Pues los reemplazamos con deuda. Y eso ha venido desde... Pero después se toca pagar los intereses de la deuda. Hoy el otro año el mayor destino de nuestro presupuesto anual de la nación es deuda, 100 billones de pesos. O sea, para que la gente tenga un contexto, en educación nos vamos a gastar 70 y en deuda nos vamos a gastar 100. O sea, es decir, hoy ya estamos trabajando para los bancos, lo que significa que si no tomamos decisiones en nuestra presidencia, rápidamente vamos a entrar en una cosa que se llama default. Va a llegar un momento en el que no vamos a poder ni siquiera pagar nuestros deudos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para recuperar la economía? Pues tenemos que reducir el gasto. Eso es claramente. O sea, no podemos ¿Qué meta te pondrías ahí? No, yo creo que hay que reducir por lo menos un punto del déficit fiscal en gasto. O sea, ¿del 7 al 6? Por lo menos en gasto. Es que no da más. Tampoco es que haya mucho que recortar en gasto. Y hay que reducir otro punto, por lo menos en nuevos ingresos. Es decir, en ingresos de gente que hoy no paga impuestos o de ingresos por la economía para reducir un déficit fiscal por ahí del 5. Y con esfuerzo del crecimiento económico, nosotros llegar a un 4 o 5 de déficit fiscal, que es más o menos lo que la regla fiscal, que es como la senda de crecimiento. Es que el problema no es si la deuda es grande o pequeña, es que uno la pueda pagar. Una deuda del 4 o 5, digamos, un déficit fiscal del 4 o 5, es una deuda que el país puede manejar, que puede pagar y puede controlar. Un déficit fiscal del 7,5 es imposible. Es decir, como usted lo acaba de decir, un 60% del PIB. Es decir, que cada 10 pesos que ingresan, 6 están yendo a pagar deudas. O sea, solo te quedan 4. Usted tendría que tener más o menos que usted pudiera tener eso balanceado mitad y mitad. Eso es lo que se puede lograr en un gobierno de 4 años. Yo no les puedo Claro, prometer. eso no es meta, es para 4 años. Te estoy hablando de lo que yo puedo hacer sin populismo financiero. Te estoy hablando, a mí me gusta mucho la economía, fui miembro de las comisiones económicas toda mi vida del Congreso, conozco bien la economía. Eso es lo que podríamos hacer, es decir, bajar un punto de déficit a través de reducción de burocracia y un punto por nuevos ingresos. Pero llegar ¿por qué a 5, dices 4, que se 5. puede bajar tan poquito? ¿Por qué no se pueden bajar 3 puntos? Edúcame con eso. Pues porque no hay, porque un punto del PIB son más o menos 20 billones de pesos. Pues yo te entiendo. O sea, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque es que el gasto en Colombia es inflexible. Pues te explico cómo es. O sea, es decir, Colombia tiene unos gastos que son inflexibles. ¿Qué son inflexibles? Que por más que yo sea presidente
o Andrés sea presidente o Juan sea presidente, no pueden cambiar. ¿Pero eso es por la ley de presupuesto? Eso es por una cosa que se llama CGP. O sea, nosotros tenemos un modelo constitucional que se llama SGP, Sistema General de Participaciones. La mitad de los ingresos corrientes del país tienen que ir a tres inversiones: salud, educación y agua potable. Entonces ahí ya te comiste la mitad de los ingresos corrientes del país. Eso lo dice la Constitución. O sea, la mitad de lo que ingresa tiene que ir a esos tres rubros. Pero no estás contando un cuarto rubro que es muy grande en la economía, que es seguridad. Entonces, ¿tú cómo reduces más la burocracia? ¿Que vas a sacar los policías? ¿Vas a sacar los soldados? No puedes. Entonces, eso ya de entrada hace que el 90% de los ingresos del país sean inflexibles. Pero ¿cuánto tiempo lleva eso? No, eso es de la Constitución del 91. Por eso, de esa Constitución. Y me imagino que hay lo que llaman diminishing returns o retornos decrecientes en agua. ¿O todavía te tenés que seguir gastando lo mismo en agua? Hay diminishing returns de agua. Ya casi vamos a llegar al ingreso de agua, pero agua es el menor de los... Ya. Es la cajita más chiquita de los ahí ingresos. No se puede optimizar mucho. Sí, ahí se puede optimizar un poquito, pero así todo, todavía muchas el Urabá antioqueño, La Guajira, muchas zonas del país no tienen agua porque, claro, si la población fuera constante, pues uno diría y no hubiera corrupción y hubiera eficiencia, uno diría que eso tiene que bajar, pero acuerde que la población va aumentando un crecimiento, especialmente en las zonas más pobres. Pero entonces digamos que en esos tres hay el 50. Entonces ahí te vas el 50. Si a eso le metes seguridad y los otros sectores, tecnología, salud, deportes, etcétera, pago de la deuda, ahí se te va más o menos el 90. Entonces realmente el país solo cuenta con el 10% para inversión, lo que se llama técnicamente libre inversión. Entonces cuando vos vas a recortar funcionamiento, porque lo que puedes recortar es funcionamiento. Los contratistas. Estás hablando de contratistas, pero no puedes sacar policías y soldados. Eso realmente porque vos llegas y hagas un gran recorte en el país, digamos, no a lo Milei pues con una motosierra, sino digamos con un bisturí ahí haciéndolo bien, porque esto tampoco se puede hacer a la loca. Vos puedes reducir más o menos, de pronto sí un poquito más de un punto, 1 o 2 puntos del déficit fiscal, que pueden ser alrededor de 40 billones. Un punto del PIB de déficit puede ser 18 billones. Vos puedes, digamos, haciendo una cosa muy eficiente y muy bien organizada, podrías llegar a 30, 35 billones, pero haciendo un recorte grande, es decir, eliminando por lo menos el 30% de las instituciones, eliminando por lo menos el 50% de los contratistas. Entonces, ¿Vos te darías la pela con eso? yo no tengo problema en darme la pela con eso, por eso no te da más de 40 billones. El presupuesto general del Colombia es de 528 billones. Por lo que te estoy diciendo, por más que recortes, no vas a poder bajar el gasto en la mitad ni en el 30%. Recortando un montón, o sea, que es 40 billones, puedes recortar del presupuesto general de la nación un 9%, un 8%, que es más o menos lo que te estoy diciendo, que lo puedes llevar a inversión. Entonces hay que ser conscientes de la realidad financiera del país. No sé si lo que hablé lo hablé muy está enredado, pues. También está claro, pero digamos, es por eso cuando los políticos salen y dicen, es que vamos a bajar todo y este déficit lo vamos a acabar y entonces lo vamos a hacer de un día para otro, pues hay que entender que es que están en campaña. Están en campaña y que además aquí hay compromisos. Te pongo 2 compromisos. Uno de ellos, SGP, que lo tienes que cumplir. O sea, eso ya es la Constitución. Tendrías que cambiar la Constitución y no creo que nadie se vaya a dar la pela de tener menos educación y menos salud cuando es lo que la gente más quiere. Seguridad, que antes hay que aumentar la seguridad. Y cuarto, digamos, vigencias futuras. El Metro de Bogotá está a 20 años, a 10 años, las vías 4G, 5G que hizo Santos, apenas las estamos pagando. Entonces vos no puedes, ¿cómo quitas eso? Entonces que si las 5G ya se hicieron compromisos. Nunca nadie más vuelve a invertir acá si dejas de honrar tus compromisos. Entonces eso para que la gente lo tengamos claro. Y tocaste un poco sobre eso y me gustaría tocar seguir el tema. ¿Cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo en Colombia con la crisis de seguridad y cómo la atacarías? La crisis de seguridad está sucediendo por varias razones. Una, porque la paz total no funcionó, que era el proceso de paz total, eran acuerdos de cese al fuego entre el gobierno y grupos al margen de la ley. Al ser un acuerdo de cese al fuego y no de hostilidades, esto es un poco para que la gente entienda la diferencia, implica que yo no te puedo atacar, tú no me puedes atacar. O sea, gobierno no puede atacar a la guerrilla, guerrilla no puede atacar al gobierno, o clan del Golfo, o... Pero entre ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no?
Pero al no poderte atacar, tú puedes seguir reclutando menores, puedes seguir traficando coca, puedes seguir extorsionando y puedes seguir exportando cocaína. Entonces estás en el mejor de los mundos como bandido. El gobierno no me ataca, pero yo sigo teniendo mis rentas criminales. Es más, ¿Y las cuál era la aumento. lógica que ves vos entonces detrás de la paz total? Pues supuestamente hacer la paz, pero eso fue un desorden que nadie le puso cuidado y le permitió a los grupos al margen de la ley. Hoy han crecido un montón. El ELN tiene más de 7.000 hombres, el Clan del Golfo más de 10.000, las disidencias más de 5.000. Tenemos casi el mismo número de bandidos o de guerrilleros, o como es que ya no se puede decir guerrilleros porque hay de todos, hay de paramilitares. Bueno, el grupo de personas al margen de la ley que teníamos cuando las FARC, tenemos casi 40.000 hombres en armas en diferentes zonas. Si a eso le sumas que Colombia está en su mayor pico de producción de cocaína en la historia de la humanidad, pues tenemos una bomba, una tormenta perfecta. Coca, estamos nadando en coca y estamos nadando en hombres ilegales. Entonces, O sea, eso, nosotros estamos en déficit fiscal, pero la gente al margen de la ley está en la bonanza más grande de la historia. así En es. resumen. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Eso está haciendo que perdamos territorios. Entonces, hoy no hay control en el Catatumbo, no hay control en el Cauca, no hay control en el Cañón de las Hermosas, no hay control en zonas como el Pacífico, Triángulo del Telembí, no hay control en el sur del país en muchas zonas. Entonces los bandidos están controlando parte del territorio. Pero lo primero que hay que hacer es controlar el territorio. Nosotros tenemos como una propuesta general, digamos, para recuperar el territorio. La primera es, pues necesitamos más hombres. El presupuesto del ejército y de las fuerzas militares se ha reducido. El número de hombres, tenemos que volver a crecer en hombres para recuperar el territorio. Tenemos que ir el territorio por zonas. No es la misma estrategia la que se aplica en Bogotá que la que se aplica en el Cauca, la que se aplica. Entonces dividimos el país en 6 zonas. Vamos como costa una parte, Pacífico, sur del país, Cauca y Huila otra parte, para tener políticas públicas de seguridad diferenciales a través de una estrategia que nosotros llamamos bloques de búsqueda, es eh, grupos altamente entrenados, se llama grupos élites, con objetivos de alto valor, con aumento de tecnología. El grupo, para que la gente lo entienda, un bloque de búsqueda es lo que hicimos para derrotar a Pablo Escobar y al cartel de Cali. Ya lo hicimos y eran organizaciones supremamente poderosas mundialmente hablando, porque eran los carteles más grandes del mundo, ni siquiera de Colombia, y el Estado los puede derrotar a través de modelos de bloques de búsqueda. Entonces, aumento de pie de fuerza, soldados y policías, apoyarlos a los policías y a los soldados jurídicamente para que no los secuestren, para que no los maltraten en la calle, bloques de búsqueda en todas las regiones, aumentar el sistema de recompensas y la inteligencia. Y a eso sumarle tecnología, drones en las carreteras, drones para atacar y para vigilar. Hoy los que están usando los drones son la guerrilla y no el Estado, que es mucho más eficiente, más barato que un avión, inclusive que un helicóptero. Entonces, esa es como la primera parte de recuperación del territorio. El segundo pilar para la seguridad nuestra es la justicia. De cada 10 bandidos que se capturan en Colombia, 7 quedan libres. Nosotros tenemos un sistema de justicia vetusto, atrasado, que le garantiza más la seguridad a los bandidos que a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tenemos URIs, no tenemos fiscalía, no tenemos policía judicial. Y eso no funciona en Bogotá, imagínense, y en Medellín ahora va a funcionar, en el Cauca va a funcionar. O sea, necesitamos justicia en todas las partes de Colombia para poder oficial. Tercero es desarrollo local. Se necesita más seguridad, sí, pero no solo seguridad. Se necesita también más carreteras, que donde llega el pavimento no llega la guerrilla. Se necesita más agua potable, se necesita más energía, porque en zonas donde el Estado no llega, pues no hay más opción para un joven que irse a la guerrilla. O sea, si no hay agua, no hay trabajo, no hay carreteras, no hay empleo, no hay sino cultivos de coca. ¿Qué hace un joven que nace en el Plateado, en el Cauca donde yo fui? Trabajar con coca, porque usted llega allá y todos alrededor del Plateado son cultivos de coca. No hay Estado, no hay trabajo, no hay empleo, entonces lo único es ser comerciante, pero el comerciante ¿a quién le vende? Pues al que raspa coca o al narcotraficante. Entonces todo el mundo está en el sistema de la coca. Si no hay otra opción, tampoco la gente se va a dejar morir de hambre. Entonces necesitamos recuperar el territorio con mano dura, ponerle justicia como binomio y tener desarrollo local. Y finalmente, relaciones internacionales. Nosotros dependemos de Estados Unidos y Israel para poder tener una política de seguridad eficiente. Entonces tenemos que cuidar esas dos relaciones para poder mantener seguro Colombia.
Ayúdame a entender una cosa. Ahí en ningún momento tocaste o lo hiciste a través del bloque de búsqueda restringir, digamos, la bonanza del narcotráfico y los grupos al margen de la ley. No, porque ahí, digamos, la mayor amenaza de Colombia es el narcotráfico. Pues cuando el bloque busca acá perseguir, pues va a perseguir el O narcotráfico, vas los por cabecillas, narcotraficantes. pues. No, pues va a perseguir el narcotráfico, pues hay que hacer lo que permite la Corte Constitucional, que es hacer eh, dispersión, fue la palabra, ¿Qué, fumigar? fumigación, hay que hacer fumigación manual, es decir, con bombas, no con aviones, porque Pero ¿por eso qué no haces con drones? con drones focalizados, puedes hacerlo con drones, puedes hacerlo manual. Es que la Corte Constitucional prohibió la aspersión aérea. Entonces está la discusión de si los drones son aéreos o no. Yo creería que sí. Hay que hacer el debate. De pronto con unos drones a más baja altura que dispersen más bajo. Ese es un debate que se podría Pero a mí dar esa me sorprende. Tecnológicamente se me hace como sencillo de mi ignorancia, obviamente. Pero yo tengo 3, 4 amigos que hacen. con drones. Sería ideal. Lo que pasa es que es lo que te estoy diciendo. O sea, técnicamente sería nuestra propuesta. Jurídicamente, la aspersión aérea quedó prohibida por la Corte Constitucional. Entonces tendríamos que demostrar nuevamente ante una sentencia o algo que si los drones van más bajitos, entonces no dispersan a cultivos que son lícitos. Porque, o sea, ¿qué se acabó la aspersión aérea en Colombia? Pues por la Corte Constitucional, pues porque eso contaminaba los ríos, contaminaba los cultivos lícitos también. Entonces era que tenía la papita o el Oye, maíz al y es lado, perfectamente entendible, pero era otra realidad tecnológica, ¿no? era otra realidad tecnológica. Entonces yo sí creo, estoy de acuerdo contigo que drones a baja altura podría ser una opción, o si no, bombas manuales, pues. Pero yo sí creo que hay que hacer aspersión y hay que hacer fumigación. Hay que perseguir los grandes temas de capital de los narcotraficantes, buscar los recursos del narcotráfico, que la OEA se mueva, más inteligencia, perseguir la plata, que es lo que le duele a los bandidos. Sí, claro. Pero legalizar sí ni por putas o qué. No legalizar, sino por el putos. No, 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 porque eso Ve, sí no, nos vuelve entendido. unos parias Claro, del claro. mundo. Y ahora vamos a hablar de la otra crisis energética. 30% de las exportaciones de Colombia son hidrocarburos. Se bajó la producción de petróleo en 1%. Vos ya hablaste un poco de fracking responsable, pero tenemos también problemas con que hace más de 2 años no se han aprobado eh, puntos nuevos de conexión para grandes proyectos de energía solar. ¿Cómo ves vos la crisis energética y cómo la afrontarías? Digamos que hay dos, bueno, digamos, hay dos formas de verlo y es, uno, la producción de petróleo, que es energía y petróleo. Hay que aumentarlo. Estamos produciendo más o menos 728.000 barriles diarios. Colombia tiene que, para crecer al 6% y para duplicar el ingreso de los colombianos, y de Colombia tenemos que volver a producir 1 millón de barriles diarios. ¿Cómo lo logramos? Con mayor exploración, fracking y explotación offshore, que es explotación en la mar, pues. Eso es lo que tenemos que hacer e inversiones, digamos, Ecopetrol como las que tenemos en México o en Estados Unidos para, pues, producir más valor a la compañía y tener más ingresos los colombianos. Dos, es ya el tema energía como tal. En el 2027 la curva de demanda y de oferta de energía en Colombia se va a cruzar. Es decir, Vamos a tener vamos a tener, apagones. exacto, cuando tú produces más energía, consumes más energía a la que produces, pues la consecuencia es un apagón. Está previsto que si no producimos más energía, vamos a tener apagones. ¿Qué es la primera decisión que hay que tomar? Algo que se llama producción de energía en firme. Colombia le ha apostado mucho a la energía solar, pero la energía solar tiene un problema, es que solo funciona cuando, pues, funciona en todo, pero cuando funciona más, cuando hay sol en el día, porque Colombia todavía no tiene resuelto el tema del almacenamiento. De las Entonces, baterías. y las baterías, no tenemos baterías, son muy costosas, eso está no resuelto. Entonces, ¿y cuándo consume más? Cuando hay picos de energía, a mediodía y en la noche. Entonces, pero fundamentalmente a mediodía cuando es solar. Entonces, la energía solar no te resuelve el problema energético en Colombia. Es más, si sobrevendes o sobreproducir la energía solar, va a llegar un momento en el que el valor de la energía solar va a ser cero, porque no la podés eh, almacenar. Al no al poderla almacenar, si en la hora solar
tenés más producción de energía solar que la que realmente puede consumir la gente, pues el valor de la energía va a llegar a cero. Entonces los inversionistas van a perder todos los recursos. Eso, digamos, es un debate para el tema de energía solar, que es importante como mantenimiento. Pero para poder resolver el problema necesitamos energía en firme. ¿Qué es energía en firme? Energía hidráulica, incluso no perder las termoeléctricas o otro tipo de problemas, o con gas, ya vamos a hablar del gas. Entonces, en el tema energético lo que tenemos que hacer es, lo primero que hay que hacer el primer día como presidente es abrir una subasta de energía en firme. Es decir, que vuelvan a construir o más hidroeléctricas o más energía con gas o producir más proyectos eólicos o producir más proyectos, eh, bueno, energía en firme no es eólico, pero digamos que producir más proyectos energéticos para que en el 2027 no nos quedemos sin energía. El otro tema de minero Pero, energético dale, dale. es gas, es que pues ya hablamos petróleo, Sí, sí. ya hablamos de energía, que es luz, pues para que la gente lo entienda, y el otro es gas. Colombia se quedó sin gas, entonces hay que volver a lanzar proyectos para explotar y explorar el gas, pero eso no se logra de un día para otro. Eso puede tomar cualquier proyecto gasífero, puede tomar entre 2 y 3 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es importar gas. Eso es una realidad. O sea, yo he visto muchos políticos que dicen, sí, pero no se puede importar, produzcámoslo. Sí, lo vamos a producir, yo lo voy a producir, pero ningún proyecto de gas va a salir de un día para otro. O sea, hay que explorar, sacarlo, construir muchos de ellos gasoductos. Eso no hay proyecto que usted pueda hacer por más putas que sea en menos de 2 años. Y tenemos que cubrir el déficit de gas que ya lo tenemos hoy en Colombia a partir ya de este gobierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Importar gas. Hay barcos que importan gas. ¿Dónde está el problema? Es cómo, eso se llama regasificadoras. O sea, usted pone unas barcazas y regasifica. El problema está en que lo que se produce hoy es mucho más barato que lo que se importa. Pero es mucho más barato porque no se está comprando gas a largo plazo y no hay casi regasificadoras en el país. ¿Qué es una regasificadora? Usted trae el gas en una molécula y la tiene que volver a convertir a gas. Entonces hay que traer más barcazas regasificadoras. Hay proyectos de regasificadoras en el Pacífico, regasificadoras en la costa atlántica para que usted traiga el barquito con el gas, lo regasifique, lo desmolecularice, bueno, no sé cómo sería la palabra, no soy químico, y usted ahí lo que tiene que hacer es comprar energía a largo plazo, perdón, gas a largo plazo, para que el costo de gas importado pueda ser igual al gasto de gas producido, mientras hacemos inversiones en producción nuevamente de otros pozos o mientras Copiagua o todos esos pozos que han descubierto en la costa atlántica pues empiezan a entrar en funcionamiento, que toman entre 2 y 3 años. Sí, sí. Desde mi punto de vista siempre ha sido como bien contradictorio el haber cortado los proyectos de exploración, porque pues, siendo un país pobre que vive de Sí, esto, eso fue un error. Eso es donde yo digo, uno no puede gobernar con ideologías porque perjudica la realidad. Si vivimos de eso, eso lo puede hacer y contaminamos el 0,00,1% del mundo. Los grandes contaminantes del mundo son China, Estados Unidos, la India. Entonces usted, pues sí puede hacer transición energética, es pero como inmolarse, pero con plata, ¿sí? claro, claro, con recursos. Pobre, Me gustaría que hiciéramos un hincapié sobre un tema que es muy importante pues, para todos los colombianos, la crisis de la salud. Me gustaría que hicieras un diagnóstico desde tu punto de vista, qué ocurrió y cómo enfrentarías esta crisis. ¿dónde nace? Aquí es la ventaja de los podcasts que uno puede hablar más largo y puede explicar más en detalle. Cuando están los medios no logra uno, No, pues te sacan 2 bits y ya está. no logra Aquí uno también te van a sacar 2 bits y ya está, pero es para que vean el podcast. el hook. A ver, ¿qué es lo que pasa con el sistema de salud? El sistema de salud fundamentalmente, pues viene jodido hace muchos años, eso es una realidad. Uno puede decir que es de este gobierno se agudizó, pero el sistema de salud pues viene realmente en problemas desde hace muchos años. ¿Y cuál está el problema de salud? El problema de salud se agudizó por una cosa que se llama Plan Obligatorio de Salud, que es lo que conocen técnicamente como el POS, Plan Obligatorio de Salud. ¿Qué es el Plan Obligatorio de Salud? Es el plan al que usted tiene derecho o no tiene derecho cuando usted se enferma. En Colombia eso nunca se actualizó, nunca se reguló bien. Entonces terminamos que todo
la gente tiene derecho a todo y a nada. ¿Por qué digo a todo y a nada? Porque supuestamente usted tiene derecho a unas cosas, pero como el Estado no tiene plata con qué cumplir esas cosas, Pues no se cumple, entonces no tiene entonces no derecho. se cumple, entonces no tiene derecho a nada. Pero después viene una cosa que se llama tutela y entonces tiene derecho otra vez a todo. Eso es un círculo eh, negativo. No está claro cuál es el plan obligatorio de salud, no tenés, entonces todo entra, pero al entrar todo no tenés plata para cumplirle a todos, entonces cumplís por pedacitos o no cumplís, que es cuando la gente tiene el carnet pero no entra, es acceso a, se llama Sí, suena como una ideología en la regulada eso. como una barrera acá, barreras de acceso, o sea, tenés el carnet, el CISBEN, pero vas y no te atienden, no te dan la medicina, o te demoran 5 meses por un especialista, Mm. pero después pones una tutela y entonces sí te atienden, entonces vuelves otra vez a un plan obligatorio que no está básico. Entonces, eso es lo que creó en parte todo el problema del sistema de salud que tenemos en Colombia. Y es que el sistema está totalmente desfinanciado. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner un plan de obligatorio de salud eh, organizado. El segundo es, ¿Eso cómo lo harías? no, escribirlo y es decir, usted tiene acceso a esto y a esto no, y a esto sí. O sea, usted puede tener acceso a que tenga antibióticos, pero usted no puede tener acceso a muñecas inflables que hoy las decretan a través de las tutelas para que usted haga el amor con la muñeca inflable para que no se deprima, o usted tiene derecho a una cosa y no tiene derecho a otra, ¿sí me van a entender? Es que ¿Eso es eso un ejemplo de verdad? sí es un ejemplo de verdad. Aquí hay jueces que han determinado muñecas inflables como parte del tratamiento psicológico a personas. Ah, wow. Entonces, eso, digamos, es una realidad de lo que pasa en Colombia. Entonces, eso es, hay que organizar el plan obligatorio de salud. Lo segundo son los procedimientos médicos. Hay que tener un estándar de calidad de procedimientos médicos. La autonomía médica se ha confundido. Entonces, te pongo un ejemplo. Esta tecnología, y ahí sí, ya más que yo soy de tecnología, lo voy a decir un poco más pragmático y menos tecnológico. Entonces, te van a operar el corazón. Esta tecnología vale 50 millones y te da 99.9, te da 90% de posibilidad de vivir. Esta tecnología te da 90 y, vuelvo y repito, esta tecnología que opera el corazón te da 90% de vida, por decir algo, y vale 40 millones. Y esta otra tecnología te da 90.05%, pero vale 1.000 millones. Entonces, o ni siquiera te da más posibilidades de vida. Simplemente es más cara porque es más cara porque healthcare es el sector que más crece en el mundo. Y crece en el mundo por la investigación, por la innovación. Entonces, hay soluciones tecnológicas que son eficientes, baratas y te dan la misma posibilidad de vida. Y hay soluciones que son costosas, pero que a través del lobby pues llegan a los médicos que tienen autonomía médica para ordenarla. Entonces, te cura igual, te resuelve lo mismo, pero te vale 80 millones de pesos menos. ¿Cómo lo logran? Pues porque las farmacéuticas tienen un lobby muy grande, les dan a los médicos pasajes por todo el mundo, los llevan a conferencias o simplemente porque los convencen de una mejor manera. Entonces, yo sí creo que los procedimientos de medicina deben ser estándares. O sea, digamos, la operación del corazón pagada por el sistema de todos los colombianos es la que salve más vidas con menor costo. Pero no puedes ordenar cualquier cosa porque el sistema no puede pagarlo todo. No sé si me estoy entendiendo un No, poco lo sí, que quiero vos decir. básicamente, o como yo te lo entendí, se legisla, todo el mundo tiene derecho a todo. Se saca un mecanismo para que vos puedas quejarte y pedir a través de tutelas lo que sea que crees que es necesario. Y como en el plan este vos puedas tener derecho a todo, pues puta, vas quebrando de a Ese es el poquito el problema, sí. sistema. Ese es el problema. Y en términos, De soluciones, tener un plan obligatorio de salud real que se cumpla, pero que sea sostenible económicamente. Y dos, unos procedimientos de tecnología que sean eficientes y que el Estado pueda pagar. ¿y qué harías ahí en tecnología? No, simplemente vos pones una comisión que hoy existe, que es la Comisión de Tecnología, de médicos y expertos científicos que determinan, mire, para el corazón, esta es la mejor operación más barata, esta es la tecnología. Para la artritis, esta es la tecnología más eficiente, más barata. Pero No, discúlpeme la pregunta y estúpida. ¿Y esos manes tienen idea de inteligencia artificial? no, esos manes son científicos y generalmente esa es una comisión que existe, se puede mejorar, pero realmente es la comisión como de procedimientos médicos que generalmente son buenos. Sí, en Colombia los médicos son muy buenos y nosotros tenemos buenos científicos. Se puede mejorar, esa comisión ya existe,
Lo que quiero decir es que regule realmente los procedimientos de tecnología, porque es que con la tecnología también hay cosas muy costosas, pero que no son Sí, tan pero es que, eficientes. mira que yo todo lo que he visto, yo por ejemplo tengo un parcero que he sido advisor del man y esto manejas en inteligencia artificial de radiología. Yo no debería decirlo así, pues, pero las tetas en mi casa las mira el AI de Geman, no la mira el radiólogo, ¿sí? Porque es mucho mejor. Ahora, obviamente, tech más radiólogo encima, que es lo que usamos, es un hit. Sí, no, no, Sí, yo no estoy hablando, lo que estoy diciendo yo es, o sea, AI es una tecnología emergente y es una parte de la tecnología. Yo no estoy hablando de ninguna tecnología en particular. en particular, sino que hayan procedimientos que digan, mira, en vez de que, puede ser un ejemplo al revés, para que tú lo entiendas, o para que lo entiendan todos, en vez de que el radiólogo mire una parte del procedimiento, lo haga la IA y después se lo pase al radiólogo, pues es más eficiente, más barato, eso le cuesta menos al sistema. Mucho Eso es menos. lo que te quiero decir, pero alguien tiene que regular eso, porque si no lo regulan y no hay unos procedimientos claros, al sistema le cuesta mucho. Entonces, ¿cómo mejorar la reforma a la salud que yo haría? Es atención básica, por supuesto, porque a mayor atención primaria, pues es mejor prevenir que curar. Es mucho más costoso para el sistema curar. Hoy el sistema está diseñado Para curar. a curar porque deja más plata. Y hay mucho incentivo montado para curar, ¿no? Exacto, porque es que realmente los que ganan la plata en el sistema son los de tercer nivel, los de las enfermedades crónicas. Eso le cuesta mucho al sistema. Es una persona Renal. renal, eso vale toda la plata del mundo. Todas las enfermedades, digamos, de cáncer cuestan, pero si prevenimos que no les dé cáncer, que la hipertensión no se convierta en problema del corazón, que la obesidad no se convierta en un problema, que lo atiendan desde el principio, entonces eso lo ahorra el sistema. No es que no vamos a atender a la gente, es que la vamos a atender, prevenir antes de que se enfermen. Una vez se enfermen, Dios quiera que no, entonces lo que tenemos que hacer es tener un procedimiento estándar o digamos más o menos estándar de atención y un plan obligatorio efectivo para que la gente la atiendan y vaya al hospital. Y tercero, es la entrega de medicamentos. Lo que nosotros estamos proponiendo es, como se hace en Estados Unidos, y es que vas a una droguería y te entregan la medicina. Entonces te eliminas el intermediario, el contratista, el 10% del robo, la fila, sino que en cualquier hora te entregan la droga mediante un sistema que está conectado de las droguerías que quieran hacerlo y se paga a un precio estándar. Te ahorras todo el tema de intermediación, entre un 20 y un 30%. Eso ya funciona en los Estados Unidos. Y tres, ya es un tema más técnico y es cuántos hay que aumentar la inversión en la UPC, que es la unidad de pago por capitación. Y otra cosa que se llama giro directo a los hospitales, es decir, sin intermediarios. La EPS te administra, pero no te recibe recursos. Los recursos van directamente al hospital y ganas una parte por la administración. Y otra cosa que se llama integración vertical. Harías ese cambio del modelo. Haría más giro directo a los hospitales, claro, porque es que no hay que intermediar. O sea, el EPS te administra el sistema, pero no recibe sino por la administración, sino la plata se le gira directamente al hospital. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te pagan, es que esto es un tema, pues no complejo, pero para que la gente lo entienda. ¿Cómo funciona el sistema hoy? El Estado le manda la plata a la EPS y la EPS administra esa plata, le pagan por cada usuario, entonces un pago fijo, que es unidad de pago por capitación. Entonces, por cada afiliado que tengas a tu EPS, el Estado te manda X dinero fijo. Y la EPS le paga al hospital. ¿Cuál es el incentivo de la EPS? Entonces, entre menos servicios tú prestes, entre más te demores en prestar ese servicio, pues tú te quedas más tiempo con la plata. ¿Sí me hago entender? Porque a mí me pagan fijo y mi costo es cuántos servicios presto. A menos servicios que preste, pues más plata me queda. Claro. Y si soy dueño del hospital, mucho más, que es el otro problema, que se llama integración vertical. Entonces, yo soy dueño del hospital, yo tengo la EPS, yo como hospital le cobro el doble del precio del servicio a la EPS, pues porque nadie me está regulando el precio. Es un negocio entre privados, pues yo soy dueño del hospital. Entonces, eso hay que eliminar, lo que es integración vertical. Y dos, yo lo Pero que ni pero integración vertical no te daría más eficiencia. te da más eficiencia si tuviera un buen control, pero como no hay tan buen control, lo que ayuda a la integración vertical es a que te suban mucho los precios de los hospitales y te quiebran otros. Pero Porque entonces entonces la vos EPS preferís solo partir que controlar. es mejor partir, es mejor dividir por lo que hemos visto en Colombia. En Colombia hay 70% de integración vertical y 30% de no integración vertical, porque le permite a más hospitales ser parte de la torta. Entonces hay más competencia en la parte de abajo de los hospitales.
Cuando vos tenés más competencia en todos los niveles del servicio, vos tenés mucho más eficiencia, porque lo que te hace eficiente y el precio baje que es la competencia. Pero cuando sos dueño de todo, pues es un monopolio. Y cuando sos dueño de todo, pues, ¿qué tendés? A ganar el monopolio. Porque si sos dueño del EPS y dueño del hospital, pues tú como hospital le subes el precio para cobrarle a la EPS, porque la plata no la saco por la EPS, sino por el hospital. Eso es lo que está pasando con la integración vertical en Colombia. Entonces hay que reducir ese número. Entonces, en general, para que entendamos qué es lo que hay que hacer en el sistema, repito, es tener un plan de obligatorio de salud muy estable, tener unos procedimientos médicos organizados, tener entrega de medicamentos en todas las droguerías, aumentar el pago por capitación y hacer giro directo. Que las EPS no sean intermediarias de la plata, sí intermediarias del servicio y que ganen por administrar ese servicio, pero que la plata se vaya directamente del Estado a los hospitales. Porque ¿qué es lo que pasa? La plata se queda en las EPS y no llega a los hospitales, entonces no hay buen servicio. Los hospitales están todos quebrados. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Y no quiero cerrar esta conversación sin hablar de educación. En Colombia tenemos unos problemas muy serios de educación, muy serios de educación, donde solo el 29% de los colombianos alcanzan nivel mínimo de matemáticas según las pruebas PISA. Y tenemos, yo aprendí hace poco que tenemos problemas todavía más fuertes en los que 40% de los niños crecen sin papá en Colombia. Me parece muy fuerte. Y tenemos necesidades en educación de primera infancia, después en primaria y secundaria, después en posgrados, universitaria. ¿Vos por dónde le caerías a la crisis de educación que tenemos? A la crisis de educación hay que caerle desde la primera infancia. ¿Por qué desde la primera infancia? Porque allí es donde está la decisión de si tenemos un sistema equitativo o un sistema inequitativo en Colombia. El peso mejor invertido en educación es la Sí, es primera primera infancia. infancia. ¿Por qué? Porque en los primeros 5 años, y esa es tal vez la decisión más importante de la ciencia de los últimos tiempos, es donde se desarrolla el cerebro del niño. Entonces, cuando un niño tiene 5 años o 6 años y habla 1000 palabras, un niño pobre, y un niño rico habla 6000 palabras, ese niño pobre nunca va a alcanzar al niño rico en el esfuerzo de la carrera por la vida. Algunos sí lo logran, pero la mayoría no lo logran. ¿Por qué? Porque este niño rico que habla 6000 palabras a los 5 años, que desarrolló su cerebro, que se alimentó bien, es el que va a pasar a la universidad, inclusive a la pública. Cuando vayan a un examen entre este y este, ¿quién va a ganar? Pues va a ganar este que tuvo más oportunidades. Si logramos equilibrar la primera infancia, logramos equilibrar todo el sistema educativo en Colombia. Por eso mi primera inversión va a ser en la primera infancia. Colegios que lleguen hasta jardín. Hoy los colegios públicos no tienen sino desde primera y primaria. O transición. Madres comunitarias que estén verdaderamente formadas, que realmente los enseñan en competencia. Los niños pobres los mandan es a los hogares de cuidado, pero para que los cuiden, no para que los formen. Sí, guardería. Sí, es una guardería, pero en cambio el niño rico va desde los 2 años, ya le están enseñando inglés, ya lo están estimulando, ya le están haciendo lo uno, le están haciendo lo otro. Entonces, eso tenemos que cambiarlo primero. El segundo reto de la educación es la deserción en noveno. Uno creería que este es un país donde tenemos cobertura en educación secundaria, y no es cierto. Y ha caído. La mayoría de los colegios solo llegan hasta noveno. De noveno a 11 hay un gran embudo. Usted se va al sur del Tolima, entonces la gente que estudia en Planadas tiene colegio hasta noveno. Si quiere ir hasta 11, le toca irse a otro municipio, al Espinal, o le toca irse a Ibagué. Pero pues a ver, si yo soy pobre y vivo en una vereda, ¿con qué plata me voy a ir a vivir a otra ciudad? O inclusive a otro municipio así sea al lado. Entonces la gran deserción entre noveno y 11 es muy grande y tenemos que terminar de construir el sistema entre noveno y 11. Y el segundo paso es ya la universidad. Nosotros solo de cada 10 colombianos, 5 van a la universidad. El promedio de la OECD está más o menos entre 7 y 8. Si queremos ser un país realmente líder, tenemos que llevar a que los niños, pues a los jóvenes, vayan por lo menos el 7 o 8 de cada 10 pueden ir a la universidad. ¿Pero O harías a la universidad técnica. o técnicos? Yo creo que hay que hacer las dos. Pero lo que pasa es que tecnólogos es educación superior. O sea, Claro, estás diciendo, estás juntando universidad con educación superior.
Universidad estaba con hablando tecnólogos, universidad? Ah, ok. universidad con tecnólogos, eso es lo que estoy ubicando. O sea, es que educación superior en Colombia se entiende como ir a la universidad o ser tecnólogo, que es una educación de 2 años. Eso es lo que se entiende por una educación superior. Nosotros tenemos que llevar 7 de cada 8 o a tecnólogos o a la universidad, pues para que la gente lo entienda. Creando 750.000 nuevos cupos, 250.000 en el sector público, 250.000 en la universidad privada, a través de lo que llamo yo sillas vacías. Y tercero, 250.000 tecnólogos, pues para que lo tengamos en el SENA, que el SENA se enfocó en técnicos y no en tecnólogos. Y ahí podemos llevar 750.000 nuevos cupos de educación superior. Yo tengo una percepción muy fuerte en relación a la educación porque, y esto lo digo con pesar, pues, pero como yo tengo una organización en la que entrenamos futuros emprendedores y gente que es como de los top de performance, pues, gente que opera muy, muy bien y que hacen las cosas muy buenas y que son lo que llaman overachievers o gente que quiere lograr cosas muy, muy fuertes de todas las universidades, algunos ni siquiera fueron a la universidad, tengo como 25% que son de escasos recursos, pero ya hace la universidad se queda muy, muy corta en las habilidades que necesitamos que aprendan. Acabamos de sacar un programa de 12 semanas para inteligencia artificial, para que aprendan a usar inteligencia artificial. Porque te lo digo así en serio, a mí me viene el pollo de los Andes y no me sirve como sale. O sea, no me sirve. Le tenemos que meter 3 meses más de inteligencia artificial y algo de mindset para que puedan operar. Entonces, me sorprende un poquito tanto. Yo siento que hay mucha oportunidad en cursos cortos, 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 pero alto impacto. Eso fue lo que yo hice como ministro. Formamos 1 millón de personas en cursos cortos entendidos, menores de 2 años, Sí, con alto impacto. Sin embargo, nosotros necesitamos pues, combinar eso, combinar entre cursos cortos. O sea, no podemos abandonar la universidad. Yo he dicho a muchos candidatos, no, es que ya no estudiemos, entonces solo hagamos cursos cortos. No, el país también necesita educación superior de 2 años o de 4 años, porque yo estoy de acuerdo con que la educación superior debe ser más corta. sí, pero Y ahí entra, relevante. y ahí entra el debate de la pertinencia, exacto. El problema de la educación es que en Colombia hay dos tipos de, en el mundo hay dos tipos de universidades, los tipo A y los tipo B. Los tipo A es lo que tenemos en Colombia, que es la universidad tradicional, que no hace sino papers, que lo único que le gusta es estar en rankings académicos, pero que no le está ayudando al estudiante a resolver los problemas ni de la empresa, ni de la sociedad, ni de ser emprendedor, ni de ser empresario, sino simplemente le enseñan unos contenidos académicos, muchos de ellos que no sirven para nada, que tienen que reformularse después de que salgan. Universidades tipo B, como la que yo estudié, el MIT, lo que buscan es que tú aprendas es lo práctico. Y por eso es la universidad donde más emprendedores salen en el mundo, Stanford, donde tú ves, estamos hablando de universidades de Ivy League, pero que realmente resuelven los problemas de donde sale la mayor cantidad de empresarios. Y es porque nosotros tenemos que empezar a construir universidades tipo B, o como hacen los indios, a través de los ITT, universidades realmente que resuelven problemas y que el estudiante aprende el know-how. Nosotros en Colombia nos falta know-how. ¿Qué es el know-how? ¿Cómo hacer las cosas? Nosotros sabemos la parte académica, pero no, los estudiantes no aprenden el know-how. Entonces, no solo hay que aumentar los cupos, sino que hay que hacer una transformación en la universidad y cambiar una visión general de la educación. Y con eso no podría terminar el tema de educación. Bueno, no sé si tengas otra pregunta, y es lo que tiene que ver, Colombia se ha basado mucho en el insumo de la educación. O sea, la gran discusión de educación en Colombia es si el niño tiene un buen colegio, si el niño tiene un buen pupitre, si el niño tiene una buena alimentación, si el niño tiene un bus que lo lleve. Pero la educación no debe estar discutida desde insumos, sino desde resultados, El output. que es el output, no el input, sino el output, pues para ponerlo, digamos, aquí en términos muy gringos. No, lo importante de la No educación la no es el entrada, input, sino la salida, el resultado final. exacto, la salida. Países como Vietnam tienen menos infraestructura que Colombia y tienen pruebas PISA 10 veces mejores que Colombia, porque se enfocan es en el resultado, no en el insumo. Eso es lo que le está pasando a Bogotá, por ejemplo. Yo vengo a recorrer Bogotá. Los colegios son espectaculares. Usted va y ve un colegio aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, o se va a cualquier bar, o en Medellín, son colegios, pues, pucha, o sea, infraestructuras divinas. O sea, que cualquier colegio privado es envidiaría, pero métase al colegio. Es un mierdero, o sea, drogas, los niños no estudian, no hay calidad, los profesores ya no le paran bolas a los niños. Bueno, estoy hablando, digamos, de manera general, pero digamos en general, no hay pruebas todo el año, no hay exámenes, y eso que Bogotá es la mejor ciudad con calidad de Colombia.
Fíjense lo que pasa en otras ciudades de Colombia, porque se está enfocando todo el esfuerzo en la infraestructura, no se está enfocando en la calidad, no se están revisando los profesores, no hay profesores en todas las veredas de Colombia, los profesores más malos son los que llegan al campo. Entonces, si no nos enfocamos en la calidad, las pruebas PISA se miden entre A, B, C y D. D es el más malo, el Pacífico es todo D, la Guajira es todo D, el sur de la... ¿Sabe qué es D? Una persona que llega a 11 Y no entiende un párrafo, ¿no? y no entiende un párrafo, no puede hacer una comprensión de lectura. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar, la calidad. El tema de educación en Colombia es una tragedia. Yo siento que hay una oportunidad muy, muy fuerte de mejorar a través de la segunda parte de la jornada, porque muchos de estos colegios, vos hablaste de que no llegan hasta noveno, pero muchos están mediodía, y en el resto del mediodía, si vos sumas conectividad con inteligencia artificial y educación personalizada, no en primera infancia, estoy hablando mucho después, ¿no? Porque en primera infancia sí creo que es mucho más jodido y hay que trabajarle, por ejemplo, el ICBF, que es bien, bien complicado en muchos respectos. Ahí hay una oportunidad. Pero bueno, vamos a pasar a una Pero de última. acuerdo, sí, tenemos que, o sea, estoy de acuerdo contigo, hay que meter más cursos cortos de inteligencia artificial. Micho, en este país nosotros seríamos una potencia mundial, no latinoamericana como lo somos, y si tuviéramos 3 competencias básicas: programación, inglés y matemáticas. Con esas 3 cosas no Ya tendríamos que estamos. enseñar nada más. Eso es lo que les meto a mis primitos. Y mindset, ¿no? Porque hay que creerse el cuento. Total. Me quería dejar una última pregunta. Básicamente, me encantaría que le hablaras a la audiencia y que le dejaras un mensaje. ¿Qué querés que se lleven de mensaje de pronto ahí? El mensaje es, queremos resolver los problemas estructurales que tiene Colombia. Para resolver los problemas estructurales que tiene Colombia tenemos que unirnos. La división es el fracaso. Divide y reinarás. La unidad es la única posibilidad de que podamos resolver los problemas como colombianos. Porque podemos acertar o no, pero si vamos juntos lo podemos resolver. Si no, uno dice una cosa, el otro otra cosa, y es como el perro detrás de la cola. Para lograr eso, lo tenemos que hacer con tecnología, que es el piso de todo este proyecto. Una tecnología que nos ayude a tener mayor seguridad, mayor calidad en el servicio de salud y una economía más fuerte. Y terminar, como en ese techo, empezando el piso, la tecnología, terminar en tener más ingresos. Yo estoy convencido de que si hacemos de este un país productor de tecnología, no solo vamos a hacer una vida más tranquila para todos, un Estado más eficiente, menos corrupto, sino sobre todo vamos a tener muchos más ingresos. Es el único camino, es la tecnología. No hay otro camino para hacer un país con más ingresos. Haciendo lo mismo que llevamos haciendo, sacando el grano el café con la mano y abonando con la mano y haciendo todo como lo hacemos aquí en Colombia de a poquitos, esto no va nunca a dispararse. Vamos a seguir ahí como un país que además técnicamente se llama eso, país de ingreso medio, como ni somos los mejores ni somos los peores, pero somos mediocres. La única forma de salir de esa mediocridad económica es con tecnología y eso es lo que yo le propongo a todos los colombianos. Y para eso hay que estar unidos, para eso hay que ser colombianismo, no más petrismo, no más uribismo, no más santismo, colombianismo. Unámonos no alrededor de los sismos, sino alrededor de Colombia. Esa es mi propuesta como candidato presidencial. Además, otro, apostándole a la gente nueva y diferente. Porque si siguen votando por los mismos, pues vamos a tener los mismos resultados. O sea, si seguimos votando por lo mismo, ¿qué van a esperar votando por los mismos? Por los mismos que llevan 20 años haciendo, aspirando por las mismas cosas que crean los problemas. Mauricio, muchísimas gracias. Sacar la oportunidad a gente nueva. Claro. Mauricio, muchísimas gracias por el tiempo y gracias por dedicar este espacio para ahondar en todos estos temas. Yo te agradezco que son de alta mucho. complejidad. Estos podcasts tienen la ventaja de que son largos, pero tienen la ventaja de que la gente puede entender de mejor manera a profundidad los temas. No son titulares cortos, sino que tenemos más posibilidades.